Señoras y señores, buenas tardes en todo el Perú, exactamente, en vivo y en directo en esta plataforma muy bonita de la Municipalidad Provincial de Huamanga, hermanaos con la plataforma nacional de Triax Televisión y en vivo y en directo desde Ayacucho, Perú, en un día memorable, muy especial, consagrando a los mejores intérpretes de la canción ayacuchana. Por supuesto, en el Día de la Canción Ayacuchana presentamos este homenaje. Adelante, Guillermo. Bien, buenas tardes a todos los televidentes a nivel nacional, saludos a toda la gente de Triax Televisión y por supuesto a todas las plataformas digitales que a nivel local están retransmitiendo este homenaje al Día de la Canción Ayacuchana. Bienvenidos y bienvenidas a este día tan especial donde hoy estaremos rindiendo un justo homenaje a uno de los intérpretes de la canción ayacuchana como es Nery García Zárate. Un día como hoy, hace ya buena cantidad de años, en el año 1981 falleció Nery García Zárate y a partir de ahí se hizo el homenaje en memoria justamente a uno de los más grandes intérpretes de la música ayacuchana. El año 1988 se declara el día 6 de noviembre, Día de la Canción Folclórica Ayacuchana, en homenaje al fallecido Felipe Nery García Zárate, más conocido como El Pajarillo. Bienvenidos a esta edición especial desde el Cine Teatro Municipal, desde Ayacucho y para todo el mundo. Estaremos hoy en un desfile interminable de los mejores exponentes del huayno ayacuchano, tanto de la guitarra ayacuchana y por supuesto los mejores intérpretes de nuestro querido huayno ayacuchano. Una extraordinaria presentación con una alianza estratégica con Triax Televisión desde el canal nacional para todo el Perú y el mundo y desde la Municipalidad Provincial de Huamanga en las distintas plataformas. Por supuesto, Canal 25, también Interactiva Televisión, Huamanga TV y todas las plataformas que dan cobertura a esta extraordinaria transmisión. Una edición extraordinaria con artistas ya consagrados, pero también artistas jóvenes y nuevos que van a dar valor a este gran homenaje. Tenemos algo especial, Guillermo, anunciamos una presentación. Así es, tenemos las palabras de nuestro alcalde provincial de Huamanga, el arquitecto Yuri Gutiérrez Gutiérrez. Adelante, estudios. Un día como hoy, 6 de noviembre, hace 40 años fallece don Nery García, hermano del gran Raúl García Zárate, que llevó la guitarra ayacuchana a los confines de la tierra. Al año siguiente se instaura el Día de la Canción Ayacuchana por este hecho. Y queremos celebrarlo de la misma manera, con esa música, con esa guitarra, desde las instalaciones del Teatro Municipal en Huamanga y desde Triax TV, que gentilmente aporta la cultura huamanguina y ayacuchana de la ciudad de Lima, con los artistas consagrados y también con los nuevos valores. Feliz Día de la Canción Ayacuchana. Adelante, muchas gracias, señor alcalde, por sus palabras y por supuesto esa presentación oficial da pie ya de manera oficial a esta gran apertura. Bien, como lo habíamos dicho y ya lo anunciaron también, hoy tendremos a grandes consagrados de la música ayacuchana, pero también a los nuevos valores, los nuevos talentos que vienen a ser justamente aquellos nuevos talentos que seguramente con el transcurrir de los años irán consagrándose y de esta manera seguirá perdurando en el tiempo el huayno ayacuchano como una de las expresiones más importantes de nuestra cultura ayacuchana. Tenemos el gusto de presentar a Betty Cárdenas Quispe, que nació el 24 de junio del año 1960 en el distrito de Pichari. De padres sanmiguelinos, cultiva la música ayacuchana desde muy pequeña y es difusora de las canciones y narraciones en quechua. Vamos entonces a presentar en este momento a Betty Cárdenas Quispe. Bienvenida al escenario, Betty Cárdenas. Fuertes aplausos, Betty Cárdenas Quispe, en el homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana, con Triax Televisión y la Municipalidad Provincial de Huamanga para todo el mundo. Homenaje a la canción ayacuchana, en vivo y en directo.
de dónde viene. Tal vez en su caminar haya encontrado a una madre llorosa y triste, buscando entre los dichos Jareo aguanta, temblando como en las sombras envuelta en llanto. Surgen mil rayos, tronando sordos, rompiendo en mil pedazos copos de sangre, partiendo pisantes de frías burbujas, teñida de sangre india por su justicia, envueltas en su bifala de lucha humilde. Y a nada queda, todo es silencio, hasta los bellos tejuelos se ausentaron. Solo se sienten quejidos tristes de aquellos que perecieron luchando solos, cargando Golgota arriba su tarea amiga. Betty Cárdenas. Cuánto dolor te han ingerido, mi Ayacucho querido. Pero un día Lázaros buenos resucitarán y los tejados que se ausentaron volverán a llenar esos tejados con himnos de alegría y paz. Feliz día de la canción ayacuchana. Triax Televisión y Municipalidad Provincial de Huamanga. Y a nada queda, todo es silencio, hasta los bellos tejuelos se ausentaron. Solo se sienten quejidos tristes de aquellos que perecieron luchando solos, cargando Golgota arriba su taglia amiga, cargando Golgota arriba su taglia amiga. Muchas gracias. Una canción emblemática en el Día de la Canción Ayacuchana. Betty Cárdenas, Quispe, por supuesto, aperturando Muchísimas gracias. esta presentación por el Día de la Canción Ayacuchana. Adelante, Guillermo, tenemos algo especial que mencionar. Bien, recordar a todos nuestros televidentes que hoy tendremos un desfile interminable de grandes artistas ayacuchanos, los mejores exponentes de nuestro huayno y por supuesto de la ejecución de la guitarra ayacuchana, que es una de las guitarras más conocidas a nivel internacional. Bien, Betty, coméntanos un poco sobre tu trabajo artístico y qué es lo que nos vas a interpretar a continuación. Muchísimas gracias, maestros. Runas y picha firma y camusa. Muy buenas tardes. Alentar de Hamcunapa. Agradezco a Yumpa Chata, arquitecto Yuri Gutiérrez, que hay oportunidad hoy que vas a comanda, ¿no? Muchos talentos con acá y picachcanico. Pantaramon que maestro Yumpa y Payara Chujayacani. Soy 1990. Betty Cárdenas, desde el distrito de Pichari, y agradecidísima por la oportunidad. Ayacucho, muchas gracias. Amo su clima, sus canciones, su guitarra, y espero llevarme a Pichari un ayacuchano. Muchísimas gracias y feliz día de la canción ayacuchana. Seguimos entonces, Betty Cárdenas, Quispe, desde Pichari para todo el mundo a través de Triax Televisión y la Municipalidad Provincial de Huamanga en sus distintas plataformas, en vivo y en directo para todo el mundo. Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana.
huyman Tagsadyang mantakuyas kayta Imposible Kung kayta ka, kung kasaksi Sakita ka, saksi Sepultura ay patas jampi para siempre Kung kayta ka, kung kasaksi Sakita ka, saksi Sepultura ay patas jampi siempre Amaya tiri, amaya waira Amaya manchasti waichu Sapay mikani, tulay mikani Amaya wakasti waichu Amaya yakiti waichu Amaya tiri, amaya waira Amaya wakasti waichu Sapay mikani, tulay mikani Amaya wakasti waichu Amaya yakiti waichu Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana a través de Triax Televisión y la Municipalidad Provincial de Huamanga para todo el mundo. Muchas gracias. Feliz Día de la Canción Ayacuchana. Muchísimas gracias y continuamos con el espectáculo hoy día con una presentación de manera, esta maratónica presentación desde estas horas de la tarde y hasta las últimas consecuencias, 10 de la noche. Adelante, Mayumi. Así es, estuvimos escuchando a Betty Cárdenas Quispe, excelente. Ahora es momento ya de presentar a Yarín Berrocal Guaira. Ahora sí, pero vamos a comentar un poquito de ella también, y es que ella empezó su carrera musical todavía a los 12 años y canta pero desde muy pequeñita, porque ella ya empezaba con los dotes desde los 4 años y su referente mayor es su hermana, que también canta. Estudió en el Colegio 9 de Diciembre y le gusta componer canciones. Ella también sueña con ser arquitecta. Además, concursó en el concurso Buscando Nuevos Valores en el 2018. Entonces, tenemos una nueva representante de la cultura y la música ayacuchana. Así es, ella es Yarín Berrocal Guaya. Le damos la bienvenida con un fuerte voto de aplausos a Yarín Berrocal Guaya, quien nos va a presentar lo mejor de su repertorio. Bienvenida, Yarín, al escenario, este escenario que está viéndose a nivel nacional e internacional. Saludos a nuestros amigos de Triax TV también en la ciudad de Lima, quienes vienen transmitiendo en vivo y en directo también este homenaje a la canción ayacuchana. Con ustedes, Yarín Berrocal. Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Yarín Berrocal para todo el mundo. Porque Ayacucho es fuente inagotable de artistas y talento. Los nuevos valores se hacen presentes en esta transmisión en vivo para todo el mundo por el Día de la Canción Ayacuchana. ¿Y dónde te fuiste, paloma, dejándome sola y triste? ¿Y dónde te fuiste, paloma, dejándome sola y triste? Ese lucero que fuiste para mí ya se ha apagado. Ese lucero que fuiste para mí ya se ha apagado. Nada vale el llanto por ese amor que amé tanto. De nada vale el llanto por ese amor que amé tanto.
Por haber hecho pedazos este amor puro y sincero, por haber hecho pedazos este amor puro y sincero. Yarín Berrocal, en el homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Cuando vengas a buscarme, no me hallarás en el nido. Mi corazón sangrante se hizo herida para siempre. Cuando vengas a buscarme, no me hallarás en el nido. Cuando vengas a buscarme, no me hallarás en el nido. Por haber hecho pedazos este amor puro y sincero, por haber hecho pedazos este amor puro y sincero. Y ya no supliques, ya no supliques. Sincero en mi corazón, jamás volveré a amar. 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 Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana por Triax Televisión y las plataformas digitales de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Qué bonito canta Yarín Berrocal a sus cortos años de edad. Ya es todo un talento musical Mayumi porque está demostrando capacidad para poder hacer que esta transmisión tenga también el aporte de los nuevos valores. Adelante, por favor, adelante. Ahí está, ahora sí, ahí está Yarín Berrocal. Tú lo has mencionado y es que a sus cortos 11 años este escenario se viste de nuevos talentos. Hoy es un día muy especial, Día de la Canción Ayacuchana. Es momento también de presentar. Gracias, Yarín. ¿Tenemos otro tema? Así es, otro tema para deleitar a Ayacucho y todo el mundo. Adelante, Yarín. Seguimos entonces en esta presentación en vivo y en directo. Homenaje a la canción ayacuchana. Negra del alma, negra de mi vida, negra del alma, negra de mi vida. Cúrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho. Cúrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho. Ay, corazón, ¿por qué lloras tanto? Ay, corazón, ¿por qué sufres tanto? Habiendo nacido libre en el mundo, solito te cautivaste. Habiendo nacido libre en el mundo, solito te cautivaste. Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana.
pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Ay, cariño, todavía, ay, cariño, todavía. Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Gracias. Yarín Berrocal Guayua, deleitándonos. Esta pequeño talento también va a dar mucho que hablar, sin duda. Desde el Cine Teatro Municipal para todo el mundo, desde 1988, este día declarado como el Día de la Canción Ayacuchana. Es momento de presentar también, Guillermo, a nuevos talentos. Hoy nos lucimos aquí en el Cine Teatro Municipal con los nuevos talentos. Es momento de presentar a Paola. Acá vamos a leer un poquito sobre la referencia de Paola. Bien, Paola García Pianto es una nueva expresión de nuestro huayno ayacuchano. Ella nace el 12 de diciembre del año 2008, tiene apenas 11 años de edad. Se inició tocando la guitarra y luego en el canto desde los 6 años, teniendo como referente a su madre. Estudia en el colegio Mariscal Sucre y cursa el 6º año de primaria en la actualidad. Concursó en el festival Buscando Nuevos Valores del año pasado, 2019, quedando en el 3er lugar en el género huayno con el tema musical Gentil Gaviota. Así que tenemos ya en el escenario a Paola García Pianto. A ver si la presentamos, Mayumi. En el día del homenaje a la canción ayacuchana, con ustedes para disfrutar, Paola Pianto. Estamos en distintas plataformas digitales, Triax Televisión y en Ayacucho, Perú. Las plataformas de la Municipalidad Provincial de Huamanga se suman. Canal 25, Canal 11 a la transmisión en vivo para todo el mundo. Gentil gaviota que por las mañanas tiende sus alas de blanco tú. Gentil gaviota que por las mañanas tiende sus alas de blanco tú. Los perfumadas de las praderas, ese eres tú. Los perfumadas de las praderas, ese eres tú. Huérfano y triste, aquí en la tumba toda tu gloria arrebató. Huérfano y triste, aquí en la tumba toda tu gloria arrebató. Alma que llora su desventura, esa soy yo. Alma que llora su desventura, esa soy yo. Tal vez los sitios donde ando vimos vuelvan mis pasos a recorrer, pero las horas que hemos vivido, estas ya nunca han de volver. Feliz Día de la Canción Ayacuchana.
Seguimos en el homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Adelante, Guillermo. Tenemos un pequeño problema técnico. Bien, estamos justamente con Paola, quien nos acaba de interpretar una canción de su repertorio, y vamos a darle la oportunidad entonces a seguir presentando una canción más. Paola, adelante. Destacando un talento innato especial por el Día de la Canción Ayacuchana, ya ha sido representante en el concurso Buscando Nuevos Valores y ahora continúa con nosotros en este gran homenaje en vivo a través de distintas plataformas. Agradecemos a Triax Televisión, Canal 25, Canal 11, cada una de las plataformas digitales que hoy consagran la transmisión y el liderazgo de una presentación que da oportunidad a los nuevos valores. ¡Feliz Día de la Canción Ayacuchana en todo el mundo! Tú eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Tú eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Todos me han aconsejado, Amayacuya y Chunispa. Todos me han aconsejado, Amayacuya y Chunispa. Pero haciendo la prueba, Manaña, Dillani, Manaña, Dillani. Pero haciendo la prueba, Manaña, Dillani, Manaña, Dillani. Todos me han aconsejado que ya no te quiera, que ya no te vea, pero el corazón manda otra cosa. Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Krinkichu de Hanaya, Krinkichu Sajinaya, Krinkichu de Hanaya, Krinkichu Sajinaya. En mi última agonía, tu nombre pronunciaría, tu nombre pronunciaría. En mi última agonía, tu nombre pronunciaría, tu nombre pronunciaría. Iyaya, kunangwa, tayaya, Iyaya, última vez yaya. Iyaya, kunangwa, tayaya, Iyaya, última vez yaya. Yaya, nispaini, manakuyay, kukuyap, tiwakayang kanispa. Yaya, nispaini, manakuyay, kukuyap, tiwakayang kanispa. Homenaje a la canción ayacuchana. Muchísimas
Muchísimas gracias. Paola García, excelente. Paola García Pinto, nuevo talento de la canción ayacuchana. Tenemos que agradecer a todas las plataformas por las que ahora mismo estamos saliendo. Gracias Triax Televisión, gracias Veo Ayacucho también. Muchas gracias al Retablo Web, Cultura Viva a través de la página, que también pueden seguir este día tan especial, Guillermo. Así es, tenemos ya en el escenario a Josué Alejandro Flores Araujo. Él es un pequeñín también, nuevo talento del huayno ayacuchano, tiene 12 años de edad, nació en el año 2008, estudia en el colegio Mariscal Cáceres y concursó en el festival Buscando Nuevos Valores en Huanta y Huamanga, dejando en alto el honor de su colegio. Tiene un gran aprecio por la música ayacuchana y vamos a presentar entonces a Josué Alejandro Flores Araujo. Agradecemos a las personas que están conectadas desde las diferentes plataformas digitales en todo el mundo. Nos están escribiendo desde Francia, también a nivel nacional, desde Piura y diferentes puntos de nuestra patria. Adelante, Josué Alessandro Flores Araujo, en el Día de la Canción Ayacuchana. Yo represento, Señor, a los polluelos andinos, esos polluelos sin nido. Yo represento, Señor, a los niños de la orfandad, esos niños sin abrigo. Yo represento, Señor, a los niños sin cariño, a esos niños sin destino. Su dolor es mi dolor, la adversidad que azota en sus tiernos cuerpecitos. Te lo recuerdo, Señor, por esos niños que perdonan en las tenebrosas calles. Te lo recuerdo, Señor, por esos niños que trabajan maltratados por el mundo. Yo represento, Señor, a los polluelos andinos, a esos niños sin padres, a esos niños maltratados por el mundo. Feliz Día de la Canción Ayacuchana. Quiero que escuches, Señor, pongas los ojos en ellos y eches la paz en su vida. Que ya se acabe, Señor, tantos castigos absurdos de las manos de justicia. Que ya se acaben, Señor, estos que cortan los tallos sin pensar en los
lleno de Fuertes aplausos. Un nuevo talento y por supuesto a punto ya de consagrarse en los grandes escenarios, Mayumi. Así es, Josué Alessandro Flores. Nuevo talento, tú lo has mencionado, ahora nos va a deleitar con el tema Busco a Huamanga. Adelante, Josué. Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Busco en tus calles las procesiones que limpien sangre de inocentes. Busco justicia en tribunales, busco la paz en la muerte. Busco hermanos que no retornan, busco a mi tierra diferente. Busco esperanzas llenas de vida para corrientes de Huamanga, amaneceres florecientes. Kakang magchimpunchaw, kakang kusipunchaw, kakang magchimpunchaw, kakang kusipunchaw. Kayak ikunataka wis chusumi, wanu pa makitaka watasumi, tangkarisumi. ¡Qué talento! Definitivamente, ¡qué talento! Estuvo con nosotros Josué Alessandro Flores, definitivamente nuevo talento de la música ayacuchana, Guillermo. Así es, Mayumi. Ahora tenemos el gusto de presentar a la primera tuna fundada en el Perú y Sudamérica. Estamos hablando nada más y nada menos que la Tuna Mayor San Cristóbal de Huamanga. Ustedes saben que la tuna está conformada por aquellos tunos de la tuna universitaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Esta es una organización
independientes, sin fines de lucro, considerando a la Tuna Unch, la madre justamente de la Tuna Mayor San Cristóbal de Huamanga. Ellos en la actualidad vienen haciendo algunas producciones ya en DVD, pero recordemos que nuestra Tuna Mayor fue fundada el año 1993, justamente con el propósito de conservar y difundir nuestro folclore local, nacional e internacional. Al igual que la tradición universal como Tuna, ellos vienen ya preparando un repertorio espectacular. Se hacen presentes el día de hoy, así que vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Tuna Mayor San Cristóbal de Huamanga, quienes se hacen presente en este homenaje. Así es, Guillermo, y vamos a deleitarnos con el primer tema. Aquí está la Tuna Mayor con Chasca Lucero. Homenaje a la canción Patrón Municipal. Un día muy especial, un día de fiesta para todos. Es momento de seguir disfrutando con la Tuna Mayor. Es momento de escuchar Flor de Manzanilla. Adelante. Y nos acompaña la palabra, por favor.
La Tuna Mayor San Cristóbal de Huamanga ha realizado distintas participaciones en eventos, siendo durante los últimos años, en el 2017, 2 oportunidades en el auditorio también Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. Además, en distintas presentaciones aquí, en el Cine Teatro Municipal. El último tema para disfrutar entonces con La Tuna Mayor. Y ahora sí seguimos en el homenaje a la canción ayacuchana, Guillermo. Así es, estamos en esta fecha tan importante y siempre es bueno repasar un poco nuestra historia del huayno ayacuchano. Por ejemplo, hablar de Neri García Zárate, quien nació en la provincia de Huamanga el 26 de mayo de 1926 y falleció en Lima el 6 de noviembre del año 1980. Fue el primogénito de 7 hermanos del matrimonio de Dionisio García Medina y Silvia Zárate Palomino. Raúl García Zárate fue reconocido por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural Vivo del Perú. Recibió de la Presidencia de la República del Perú la condecoración de la Orden al Mérito por servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz y la condecoración de la Orden del Servicio Civil del Estado en el grado de Comendador. Así es un poco la historia de uno de los grandes intérpretes del huayno ayacuchano, Mayumi. Así es, vamos a ir mencionando también a todos los que hicieron este día posible para conmemorar todos los 6 de noviembre como el Día de la Canción Ayacuchana, Guillermo. Así es. Ahora sí tenemos ya en el escenario
a Lisette Delgado. Ella es una intérprete de la música yacuchana que inició su carrera musical a los 6 años de edad. Natural del bosque de las Pullas de Raimondi, es decir, de Vischongo, provincia de Vilcas, Huamán. Desde pequeña viene interpretando repertorios de nuestra música ayacuchana. Mayumi, adelante. Ella nos va a deleitar con 2 temas. Aquí está, Lisette Delgado. Es el homenaje a la canción ayacuchana. Feliz día de la canción ayacuchana. Como la paloma, son joya y que bajas a beber agua. Tú eres como la paloma, son joya y que bajas a beber agua. Después de beber el agua, son joya y alzas el vuelo y te vas. Después de beber el agua, son joya y alzas el vuelo y te vas. Y yo te quise como a nadie, son joya y tú no has sabido quererme. Y yo te quise como a nadie, son joya y tú no has sabido quererme. El amor que yo te tuve son joya y conforme vino y se fue. El amor que yo te tuve son joya y conforme vino y se fue. Y marihuas caicutapas son joya y ñucácaro axian. Homenaje por el día de la canción ayacuchana. Desde Ayacucho para el mundo. Tú eres como la paloma, son joya y que bajas a beber agua. Tú eres como la paloma, son joya y que bajas a beber agua. Después de beber el agua, son
Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana desde diversas plataformas, Triax Televisión y las distintas plataformas digitales de la Municipalidad Provincial de Huamanga. También hay que agradecer a Canal 25, a Canal 11 que están retransmitiendo este homenaje y a otras plataformas que también se suman hoy en el Día de la Canción Ayacuchana. ¡Continuamos! ¡Adelante! Y esta canción también con mucho cariño desde aquí para mi querido pueblo Bischongo por Vilcascomán. Este tema que dice así, Cárcel de Amor. Dolor de adiós, dolor de agonía, hirieron mi amor. Solo nos queda el recuerdo, Ripichayay, que has hecho de la pasión que me haría. Ay, 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 ay. Solo nos queda el recuerdo. Ay, 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 ay. Solo nos queda Lisette Delgado. Hirieron mi amor y solo nos queda un recuerdo, Ripichayay, de aquellos bellos momentos. Dolor de adiós, dolor de agonía, hirieron mi amor. Solo nos queda el recuerdo, Ripichayay, que has hecho de la pasión que me haría. Ay, 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 ay. Solo nos queda el recuerdo. Ay, 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 ay. Solo nos queda el recuerdo. Solo nos queda el recuerdo, solo nos queda el recuerdo. Gracias. Continuamos con el homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Adelante, Guillermo. Bien, tenemos el gusto de saber que, por ejemplo, nos siguen en Estados Unidos. Saludos al estado de Virginia, gente ayacuchana, gente residente de peruanos en esta ciudad de Estados Unidos. Nos están viendo en vivo y en directo. Saludos también en la ciudad del Cusco, quienes nos siguen a través de la plataforma web de Triax Televisión y por supuesto a través de la plataforma de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Saludos para los trabajadores también del consorcio Huari Perú. Saludos para la señorita Mónica, para el señor Daniel Pérez y la ingeniera Leis, que están disfrutando de este homenaje a la canción ayacuchana. Bien, ya tenemos en el escenario a otra Lisette también en este estudio importante que estamos transmitiendo en vivo y en directo para Ayacucho, para el Perú y para el mundo entero. Ahora tenemos el gusto de presentar a Lisette Calderón Segovia.
Ella inició a cantar desde los 12 años y participó en concurso de Nuevos Valores. Fue ganadora en la etapa provincial en el año 2018 y ganó el primer puesto en el género huayno, etapa regional en pausa. El año 2019 ganó el concurso de canto a nivel nacional en Lima, organizado por el canal Panamericana, programa Encantos del Perú de Leslie Cabello. Señoras y señores, tenemos el gusto y el placer de presentar en este homenaje a la canción ayacuchana a Lisette Calderón Segovia. Aplausos para Lisette. Feliz día de la canción ayacuchana, porque la cultura y el arte es un compromiso asumido también por la gestión del arquitecto Yuri Gutiérrez Gutiérrez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Muchas gracias a él por la gestión y por apoyar la cultura en nuestra provincia de Huamanga. Para todo el mundo. Adelante. Que viva nuestra música ayacuchana para todo el Perú y el mundo entero. Lisette Calderón en vivo en el homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Vi una joya entre mis manos y no la supe aquilatar. Vi una joya entre mis manos y no la supe aquilatar. Hoy la amargura lacera mi alma por el adiós de su partida. Hoy la amargura lacera mi alma por el adiós de su partida. Era junto de y tierno que se mecían con mi aliento. Él era junto de y tierno que se mecían con mi aliento. Era abrigo de tierras palomas que alimentaban con su cariño. Era abrigo de tierras palomas que alimentaban con mi cariño. En las tinieblas de mi soledad te busco y te llamo. Vuelve, vuelve, amado mío. Eso. Las tinieblas de mi soledad te busco, te llamo y no te encuentro. Las tinieblas de mi soledad te busco, te llamo y no te encuentro. Vuelve pronto, vuelve, amado mío, que el tiempo ya no nos espera. Vuelve pronto, vuelve, amado mío, que el tiempo ya no nos espera. Vamos con esa fuga. Taita mampanja, miski puño y pie.
Muchas gracias. Homenaje a la canción ayacuchana, 6 de noviembre. Continuamos entonces con este homenaje. Seguimos con Lisette para esta presentación magnífica. Una maratón que nos depara hasta las 10 de la noche aproximadamente para todo el mundo. En plataformas digitales con Triax Televisión y desde Ayacucho en todas las distintas plataformas de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Adelante, Lisette. Vamos con un tema. Mi último te quiero. Espero que sea de su agrado para todos ustedes que nos están viendo desde su casita y que viva nuestra música ayacuchana. Lisette Calderón en el Día de la Canción Ayacuchana. Cuando en tu soledad escuches un quejido, un leve suspiro de alguien que va a llorar, una suave voz, un tierno murmurar que te dice a lo lejos, amor te quiero, como una suave voz, un tierno murmurar que te dice a lo lejos, amor te quiero. Acuérdate de mí, será la voz de mi alma, su dolor te llama, porque voy a partir desde cualquier lugar, sintiendo mi final, te gritará cual eco, amor te quiero, desde cualquier lugar, sintiendo mi final, te gritará cual eco, amor te quiero. Y cuales dicen el mayor en su rito de agonía, cantaré mi despedida, cantaré igual que hoy, será mi último adiós, será mi último te quiero, te diré amor me muero, y se apagará mi voz, y se apagará mi voz. Vamos con esa guitarra, nuestra guitarra ayacuchana. Sentimiento, romance, nostalgia. En la voz de Lisette. Mayor, cantaré mi despedida, cantaré igual que hoy. Y cuales dicen el mayor en su rito de agonía, cantaré mi despedida, cantaré igual que hoy, será mi último adiós, será mi último te quiero, te diré amor me muero, y se apagará mi voz, y se apagará mi voz, y se apagará mi voz, y se apagará mi voz. Muchísimas gracias, Lisette Muchas Calderón. gracias. Bueno, para despedirme, nos falta nuestra música tradicional, neta. Mayupatan Urpi, para todos ustedes. Adelante, maestro. Homenaje a la canción ayacuchana. Mayupatan Urpi, Matamerurangi.
Ayacuchana. Muchísimas gracias. Lisette Calderón con nosotros en este día tan especial en el homenaje a la canción ayacuchana. Es momento ya de presentar a Grace Berrocal, pero antes, Guillermo, agradecemos a las plataformas por donde nos ve todos los ayacuchanos, los peruanos y el mundo entero. Así es, nos ven por Triax Televisión, nos ven también en Canal 25, la plataforma, y también en el canal en vivo y en directo. Tenemos mucha gente que está siguiendo la transmisión de diversas partes del mundo. Te comento, Mayumi, nos están viendo en España, nos ven en Estados Unidos, nos ven también en Guatemala y en Puerto Rico. Así que los saludos a la gente que nos está viendo y por supuesto la gente regional también, nuestros amigos de Víctor Fajardo. Saludos para Florita Soto La Torre, para Paul Rojas La Torre, Camila Guzmán, el profesor René Rojas Galindo. En Trujillo también nos están siguiendo a través de la plataforma de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Y saludos para el profesor Gabriel Quispe Montes, uno de los grandes compositores también de la música ayacuchana. Saludos a la señora María Cabero. En fin, hay una gran cantidad de personas que vienen siguiendo la transmisión en vivo y en directo en este homenaje al Día de la Canción Ayacuchana, en vivo y en directo desde Ayacucho y para todo el mundo. Así es, y es momento de presentar a Grace Berrocal. Ella inició en el canto como hobby a los 8 añitos, pero después se dio cuenta que es su gran pasión. Ahora la tenemos aquí en el escenario desde el Cine Teatro Municipal, Grace Berrocal. Bien, bienvenida Grace, bienvenida al escenario y feliz Día de la Canción Ayacuchana. Homenaje en el Día de la Canción Ayacuchana. Con ustedes, Grace Berrocal para todo el mundo. Queremos saludar a la gran Susi Pariahuamán, que también hace una felicitación a la anterior presentación. Y bueno, muy pronto la tendremos en los escenarios también. Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. ¿Dónde te fuiste, paloma, dejándome sola y triste? ¿Dónde te fuiste, paloma, dejándome sola y triste? Ese lucero que fuiste para mí ya se ha apagado. Ese lucero que fuiste para mí ya se ha apagado. De nada vale el llanto por ese amor que amé tanto. De nada vale el llanto por ese amor que amé tanto. Por haber hecho pedazos este amor puro y sincero. Por haber hecho pedazos este amor puro y sincero. Cuando vengas a buscarme, no me hallarás en el nido. Mi corazón sangrante cerró su herida para siempre. Homenaje a la canción ayacuchana. Cuando vengas a buscarme,
homenaje a la canción ayacuchana. Aquí estamos con Grace. Grace, esta vez vamos a hablar un poquito más con ella. Grace, ¿cómo te sientes hoy en este día tan especial rindiendo homenaje a grandes personajes de la canción ayacuchana? Bueno, muy buenas tardes con todos. Yo me siento súper bien por el homenaje a la canción ayacuchana, porque es lo que más amo, es lo que me gusta hacer, me gusta cantar. Grace, ¿tienes a alguien para saludar, tal vez fuera de nuestro Ayacucho querido? Aprovecha que nos están viendo en distintas plataformas. Claro, sí. Quiero saludar a una persona muy especial que es mi madre, también otra persona especial que es mi padre, que ellos me ayudan a seguir adelante en esta música ayacuchana. Con nosotros estuvo Grace entonces. Muchas gracias, Grace. Seguimos en este día tan especial. En el homenaje a la canción ayacuchana, recordamos también que estamos a través de Triax Televisión, estamos a través del fanpage de la Municipalidad Provincial de Huamanga y también a través de Interactiva Medios. Saludos a todos los chicos que dan el soporte técnico aquí. Es momento de presentar a Cuscaya. Aquí está Angelita y Perlita de León. Pero antes, tenemos una última canción con nuestra extraordinaria artista Grace Berrocal, que nos va a dedicar un extraordinario tema de despedida, porque el homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana continúa de largo en esta bonita maratón. Es un espectáculo para todo el mundo, desde España, como lo mencionan, desde diversas partes del planeta. Seguimos con el homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Así es, Grace. Nos va a deleitar entonces con un tema más. Adelante.
Grace Berrocal en el homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Espectacular presentación, felicitaciones. Y continuamos con este homenaje. Adelante, Mayumi. Ahora sí, continuamos entonces en este día tan especial, pero antes tengo que agradecer también a Shani Spa y Ayacucho. Muchas gracias por ponerme linda para estos eventos tan importantes. Es momento de presentar a una de las integrantes de Chascas Voces que Florecen individualmente. Mayret Surama con nosotros, Guillermo. Bien, ya está en escenario Mayret, pero antes recordar también a otro de los grandes representantes de nuestra música ayacuchana, como lo fue Jaime Guardia, considerado como el maestro del charango, Jaime Guillermo Guardia Neira, otro de los buenos representantes de nuestro huayno ayacuchano, específicamente en el tema del charango. Él nació en Huamanga el 10 de febrero de 1936 y no fue solo un genio músico contemporáneo, sino también uno de los más destacados compositores y aparte investigador y difusor de la música ayacuchana a nivel mundial. Después compartió escenario con su paisano y extraordinario guitarrista Manuel Chaprado, a quien transmitió su sabiduría musical y el amor al arte popular andino. Jaime Guardia compuso varias piezas para charango, entre las que destacan Golondrina Viajera y Jardín Abandonado, ambas escritas en el año 2008. Tras más de 60 años de vida consagrada a la música con su mágico charango, Jaime Guardia falleció el 16 de julio del año 2018, hace muy poquito nada más, a los 85 años de edad. Siempre es bueno recordar a aquellos quienes llevaron muy en alto nuestro huayno ayacuchano a nivel nacional e internacional. Homenaje in memoriam, don Jaime Guardia, y también a Raúl García Zárate y su hermano Neri García Zárate en el cielo, en este hermoso festival de presentación de grandes artistas por el Día de la Canción Ayacuchana. Adelante, Mayumi. Así es momento de presentar a Mayret Surama, pero esta vez vamos a dar pase al enlace de nuestros compañeros de Triax Televisión desde la capital. Adelante, compañeros. Con Triax. Me están soltando, pues. Homenaje a la canción ayacuchana. Aquí está con ustedes Mayret Surama. Mayret Surama en el Día de la Canción Ayacuchana. Fuertes aplausos. Cuando llegue el remolino, ay, vaga su destino.
Muy encantada de estar aquí presente, compartiendo escenario con grandes artistas. El tema que les dediqué lleva por título Mayupi Chayhuachacunapa. Espero que lo hayan disfrutado. Y el día de hoy estamos celebrando el Día de la Música ayacuchana. Un saludo muy especial para todos los artistas también en casa que se encuentran presentes también. Y también los nuevos valores que también hemos visto hace poco. El siguiente temita que les voy a dedicar lleva por título ¿Cómo he de vivir sin ti? Homenaje a la canción ayacuchana. Adiós, adorada prenda. Adiós, placer y consuelo.
gracias. Vivir sin ti para todos ustedes, un hermoso tema, con mucho cariño y en esta oportunidad celebrando el Día de la Música yacuchana. No estaríamos aquí presentes si no fuera por el acompañamiento del gran marco musical que tenemos acá, porque ellos también hacen la música. Y en esta oportunidad me despido con un siguiente tema que da por título Descuentos de la vida para todos ustedes. Vamos, maestro. Jugar los descuentos de la vida en el juego del amor contigo. Quiero andar desandando paso a paso las huellas de años dorados de mi vida. Quiero andar desandando paso a paso las huellas de años dorados de mi vida. Sacando fuerza y vigor del pasado. Voy a enseñarte a querer y ser amado con guías del corazón y la experiencia. Quiero que vivas feliz, sin temores, diferenciando un amor de mil amores. Voy a enseñarte a querer y ser amado con guías del corazón y la experiencia. Quiero que vivas feliz sin temores, diferenciando un amor de mil amores. Quiero que vivas feliz sin temores, diferenciando un amor de mil amores. Quiero gozar este día contigo, robando tiempo al tiempo viviendo. Quiero gozar este día contigo, robando tiempo al tiempo viviendo. Voy a aferrarme a la vida amando con frenesí tu amor llamado. Voy a aferrarme a la vida amando con frenesí tu amor llamado. Gracias, amor, por amarme sin condición, sin cadena. Gracias, amor, por amarme sin condición, sin cadena. Es tan sublime ser amada
Día de la Canción Ayacuchana por diversas plataformas y desde Ayacucho para el mundo. Mayret Surama, ahora sí, Guillermo, muchas gracias. Mayret Surama ya también pertenece al proyecto Chascas Voces que Florecen. Así es, Mayumi. Queremos saludar a la gente que nos está siguiendo desde Alemania. Saludos para Ángel Tato, que está disfrutando de la señal en vivo y en directo a la plataforma de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Nos ven también en vivo y en directo en Canal 25, en Canal Atlantis también. Saludos al ingeniero Walter Guayanay también, que está disfrutando de la señal y de este espectáculo excelente como es el homenaje a la canción ayacuchana. Saludos a Henry Castro, a Raquel Nieves, saludos a mi querida profesora también Raquel Prado, a toda la gente antoniana en sintonía de este homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. En Puno también nos siguen, te comento, mi querida Mayumi. Ángela Chisi manda un saludo para toda la gente Puno que está siguiendo esta transmisión en vivo y en directo. Saludos para Martita Palomino, Norma Huancawari, Susi Ortiz Gómez y Henry Castro, quienes vienen siguiendo la señal en vivo y en directo. Hoy es un día muy especial, estamos rindiendo homenaje a nuestra música ayacuchana, parte de lo que es el patrimonio inmaterial que tenemos, una de las expresiones más importantes de nuestra cultura ayacuchana, Mayumi. Así es, Guillermo, y es que Ayacucho está lleno de cultura y sobre todo de muy buenos artistas. Hoy hemos tenido la oportunidad de mostrar a los nuevos talentos de la música ayacuchana y recordamos también, Guillermo, que esta es una edición muy especial de lo que es Cultura Viva, presentado todos los viernes gracias a la Municipalidad Provincial de Huamanga. No podía faltar esta vez un dúo de hermanas que han crecido musicalmente con el tiempo. Hemos tenido el gusto nosotros de presentarlas hace unos años atrás como la niña prodigio de la guitarra ayacuchana. Me estoy refiriendo a las hermanitas León, mi querida Mayumi. Estamos hablando de Perlita y Dian, que siempre ellas se juntan y ahora hacen el dúo Cuscaya, ¿no? Ellas también quieren hacerse presente en este homenaje a la canción ayacuchana y no podía faltar entonces el talento y no solo eso, sino el carisma de las hermanitas del dúo Cuscaya. Vamos a presentar entonces el homenaje del dúo Cuscaya, quienes se hacen presente en este homenaje a la canción ayacuchana. Con ustedes, el dúo Cuscaya. Adelante, estudios. Hola amigos, ¿cómo están? Angelita Dian, Perlita León. Hoy es un día muy especial para todos los ayacuchanos que amamos nuestra música. Hoy celebramos el Día de la Canción Ayacuchana y queremos cantar, queremos tocar nuestras guitarras esta canción con el mayor cariño para todos ustedes.
Gracias, Ayacucho. Gracias, querida Huamanga. Feliz día de la canción ayacuchana. Sigamos difundiendo nuestro arte, nuestra música, nuestra cultura. Esta canción, con cariño, para ustedes. Y quiero que me acompañen cantando desde sus casitas. Te amaré.
y como pueden ver, ya tengo de fondo al gran trío Ayacucho Guillermo, y es que en Huamanga en 1950 se formó el trío Ayacucho con Ernesto Camasi Pizarro, Carlos Flores León, a quienes había conocido en la escuela. Ellos han cantado valses y boleros. En 1958 compuso el vals Adiós. Y en 1966 el trío grabó su primer disco con las canciones Vapor Brillante y Con el Mayor Cariño. Le siguieron 9 LPs y 2 CDs con canciones ayacuchanas tradicionales. Y es que cuando se habla de figuras de la música ayacuchana, indudablemente se menciona al trío Ayacucho. En las voces y guitarras de los fundadores Ernesto Camasi, Carlos Falconi y Amílcar Gamarra, hay siempre un algo desconocido, un mensaje del alma, y que ahora en estos días renace gracias a sus nuevos integrantes y que con la misma pasión y sentimiento nos deleitan con sus canciones. Ahora tenemos el gusto de presentar al profesor, al maestro de maestros Ernesto Camasi, a Wilber Ubillus y a Rubén Zulca. Señoras y señores, con ustedes el trío legendario, el trío Ayacucho. Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana con los legendarios integrantes del trío Ayacucho.
mas el sueño se acabó. Vuelve mi ojos al llanto. El pajarillo voló, mentía su dulce, en su dulce canto, mentía en su dulce canto. Feliz día de la canción ayacuchana. El trío Ayacucho para todo el mundo. Hacia de ser vida mía, hacia de ser palomita. Cuando me veas con dos, con tres, con cuatro, más cariño ya has de tener, más cariño ya has de tener. Hacia de ser palomita, hacia de ser vida mía. Aunque me veas con dos, con tres, con cuatro, más cariño ya has de tener, más cariño ya has de tener. Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana con el trío Ayacucho en el estelar de esta gran presentación. Continuamos y seguimos en directo a través de distintas plataformas. Estamos con Canal 25, Canal 11, Canal Atlantis en los canales locales y por supuesto las plataformas digitales de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Triax Televisión en la ciudad de Lima, en fin, y todas las personas que están conectadas en redes sociales. Gracias a todos ustedes. Adelante, Mayumi. Así es, estamos también gracias a la página Cultura Viva. Es momento de seguir disfrutando del gran trío Ayacucho. En el día de hoy estamos festejando el Día de la Canción Ayacuchana, donde recordamos a todos los artistas ayacuchanos de las 11 provincias. A nadie marginamos, tampoco damos preferencia a ninguno. El día de hoy es de todos nosotros. Con mucho cariño, de un compositor fallecido muy prematuramente, Felipe Calderón Quispe, autor de Manahuaylluna. Con mucho gusto. Kaima Silvari Siri Pumunaipa Ya pasa chapa puyu yanta Kului gatis pamucha yaspa Ay patal tumangu hariski Nukaya pobre ni pumunaipa Hamrum misung kuku yanay taka Mayulya tunyo kayay kaiman Aparisi pupunay pa Ay muyuris timbasa kunay pa Kichkapa sa chapa sa pillanta Ay lasti, ay mucha lasti Mana kuyar na mucha na itaka Mana waylu na itaka
Yo soy la piedra dentro del río, ave que vive entre espinas, porque no encuentro alegría y dentro del agua me pena, porque no encuentro árbol frondoso y entre tunales lloro mis penas. Pakichka pachaupi yampi, Wairan chaya papukuy chayan, sinyukaya hija, kuchainija, paloma chapa sunku chayan, sinyukaya hija, sunku chaija. Guaira chaya, papukuy chaya, sinyukaya ipa, kuchainija, paloma chapa, sunku chaya, sinyukaya ipa, sunku chaija. Bien, seguimos con el trío Ayacucho. Excelente presentación, maestros. Este homenaje a la canción ayacuchana, como todos los años, cada 6 de noviembre, estamos recordando a quienes también aportaron con su música, con su talento. Y ahora tenemos al trío Ayacucho interpretando siempre el tradicional huayno ayacuchano, siempre con ese sentimiento y con la calidad que los caracteriza. Seguimos con el trío Ayacucho. Muy buenas noches. Como segunda voz del trío Ayacucho, el saludo para todos los compañeros artistas que cultivan lo que es el huayno ayacuchano. Un saludo grande para ellos, a nombre del trío. Y esta vez vamos a cantar un tema que tiene muchos recuerdos, que nos trae a nosotros y a todos los oyentes de nuestra tierra. Recordar a Dionisio Cárdenas, el popular Pinky Cárdenas, quien ya nos ilumina desde muy arriba y nos da este tema muy hermoso, Promesas de Amor. Para ustedes, el trío Ayacucho. Diciendo a tus amigas que mis promesas de amor no he cumplido. ¿Con qué derecho reclamas hoy indolente si el amor que yo te di lo destruiste? Imapak ni maskawanki yanay tupuspa sungkuita na chiki en gratitude. El carnaval de la vida que bien te luce, reina de amores será tras los disfraces. Radiante bellos colores y fraganciosa, pero despierta nomás que todo es falso. Y mapak ni maskawanki yanay tupuspa sungkuita na chiki tu ingratitud.
para todos un juego en el pasado. Rebotaste cual balón mi sentimiento. Castigo hay para males, es el destino. Hojas secas serás tú hasta la muerte. Ni mapak ni maskawanki, yanay tukuspa. Sunjuita nana chinki, ya no contigo. Ni mapak ni maskawanki, yanay tukuspa. Sunjuita nana chinki, ya no contigo. Sunjuita nana chinki, ya no contigo. Homenaje a la canción ayacuchana con el gran trío Ayacucho. Les recordamos que estamos a través del fanpage de la Municipalidad Provincial de Huamanga en vivo. Seguimos acá festejando lo que es el Día de la Canción Ayacuchana al ritmo del trío Ayacucho. Hay un huayno, es clásico también, por supuesto. En castellano se dice, mírame y mírame nada más. Y en runacima dice, Hawái ya, Hawái Camuyawe. Con todo cariño para ustedes. Para recordar también a un antiguo compañero mío, me refiero a Carlos Falconi, que me acompañó en la fundación de este trío. El suegro de él, el señor Ascarza, proveniente de la provincia de Cangallo, me parece que era de Chuschi, tenía un huayno hermosísimo, huayno de origen campesino, y que nos cantó, y nosotros lo grabamos este huayno hace muchísimo tiempo. Y dice así. Hawái Camuyawai, Watuya Watui Camuyawai. Hawái Camuyawai, Watuya Watui Camuyawai. Lucero, Canchai, Yawichai, Kiwa. Lucero, Canchai, Yawichaya ikiwa. Mananya kaipitari waspa, mananya kaipiri waspa. Mananya kaipitari waspa, mananya kaipiri waspa. Wahanki, yakinki, sutita yuyarispa. Wahanki, yakinki, sutita yuyarispa. Mananya kaipitari waspa, mananya kaipiri waspa.
aspa. Mananya kaipitario aspa, mananya kaipiriku aspa. Wakanki, yakinki, sutita yoyarispa. Wakanki, yakinki, sutita yoyarispa. A mi negrita, a mi zambita, cuando me vaya yo me la llevo, yo no la dejo. Cuando me vaya yo me la llevo, yo no la dejo. Cierto será, ¿cómo será? O me estarás engañando, o me estarás engañando. Muchas gracias. Hasta el próximo día de la canción. Homenaje a la canción ayacuchana con el trío Ayacucho. Ellos están para enaltecer este escenario desde el Cine Teatro Municipal para Ayacucho y todo el mundo. Agradecemos también a las plataformas por las que estamos en vivo a través de la página oficial de la Municipalidad Provincial de Huamanga. También estamos a través de Interactiva Medios, muchas gracias. A través de Cultura Viva, que también nos pueden seguir todos los viernes a partir de las 6 en este día, en una edición muy especial. Es impresionante seguir cada año y ser testigos de la calidad vocal del maestro Ernesto Camasi, quien siempre ha caracterizado la voz del trío Ayacucho y que muchas generaciones han seguido justamente al trío Ayacucho y que hasta el día de hoy, hasta este año, recordemos, año 2020, siguen en pie disfrutando y produciendo lo mejor del huayno ayacuchano. Recordemos que el trío Ayacucho se funda en 1950. Saquen números, son 70 años de vida artística y la voz sigue igualita como hace 50 o 70 años atrás. Los inacabables, el trío Ayacucho. Hay que mencionar que se han sumado a la transmisión los medios locales. Canal 11, Canal Atlantis Televisión y por supuesto el gran Coco Contreras con el Canal 25 que siempre está dando apoyo y soporte a estas transmisiones. Felicitaciones a los medios locales por estar haciendo la transmisión en vivo y en directo en este gran homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Así es, y también vamos a saludar a la gente que va interactuando con nosotros a través de la página oficial de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Dice, bravísimo, Susi Parihuamán Chávez, dice Wilfredo del Pozo también, gracias, qué nostalgia escuchar la música de mi tierra. Del mismo modo saluda Wilfredo del Pozo, así mismo Olga Quispe Aronés. Qué bella música del trío Ayacucho, nos dice ella. Bien, recordar también Mayumi, que en Canaria también nos están viendo. Así que saludos a Milagros Navarro, Lady Navarro y Elizabeth Conde Alfaro, quienes están siguiendo la transmisión en vivo y en directo. Hablar del huayno ayacuchano es hablar de tradición, es hablar de mucha historia y por supuesto Ayacucho hay que recordar que es la primera ciudad cultural del Bicentenario que fue justamente nombrada por el Ministerio de Cultura y por el proyecto bicentenario de la presidencia del Consejo de Ministros. Ayacucho entonces tiene el honor de ser la primera ciudad del bicentenario. Esto porque justamente Ayacucho es el centro de la cultura de nuestro querido país, porque aquí nace el Perú. Así es, Guillermo, y una vez más recordamos también que desde 1988 se declara este día, el 6 de noviembre, como el Día de la Canción Folclórica Ayacuchana, en homenaje al fallecimiento de Neri García Zárate, el pajarillo. Así es, ahora sí, ¿a quién tenemos en escenario, Mayumi? Continuamos con grandes artistas esta noche tan especial y es momento de presentar
a Lucero Dayan Velázquez García. Ella es ganadora del concurso Buscando Nuevos Valores, etapa provincial 2014. También ella es ganadora del concurso Voces del BRA en 2015 y 2019. Esto en el Festival de la Coca. Además es ganadora del concurso de compositores e intérpretes del Carnaval Ayacuchano en los años 2016, 2018 y 2020. Y algo muy reciente que nos trae ella, Lucero Dayan. Ayer nada más, Guillermo, te comento, ha sido ganadora también del segundo lugar en el concurso Arte y Tradición, organizado por la Asociación Cultural de Arte y Tradición. Aquí está la galardonada Lucero Dayan Velázquez García. Así es, ya tenemos en el escenario a Lucero Dayan. Mientras vamos afinando un poco los instrumentos, vamos a saludar también a todos los medios de comunicación que a nivel local también están siguiendo, retransmitiendo justamente esta transmisión en vivo, a nuestros amigos de Yumi Televisión, Canal 11, Canal 25, saludos al gerente general de Canal 25, el gran Coco Contreras, y también allá a nuestros amigos de Atlantis Televisión, saludos al ingeniero Walter Guayanay y a su señora esposa también, quienes vienen difundiendo en vivo y en directo esta edición especial en homenaje a la canción ayacuchana. Ahora sí presentamos a la siguiente artista, Mayumi. En escenario ya, Lucero Dayan Velázquez García. Llora también mi alma por el amor que se fue. Palomita encantadora, te voy a cortar las alas, te voy a cortar las alas. Palomita encantadora, te voy a cortar las alas, te voy a cortar las alas, para que no puedas volar ni a un nido ni otra rama, ni a los brazos de una ingrata, para que no puedas volar ni a un nido ni otra rama.
esta noche con ustedes, a los que nos ven en casita, a los que están presentes. Orgullosa de ser huamanguina y de que hoy es un día muy especial, el día de nuestra canción ayacuchana. Tengo a grandes artistas acompañándome hoy en esta noche. Quiero también, así como tenemos grandes artistas, grandes compositores, intérpretes, grandes charanguistas, guitarristas, grandes músicos, Ayacucho también tiene grandes artesanos. Acabo de entrar con un retablo muy hermoso, Retablos el Rey de los hermanos Quispe. Y quiero invitar a toda la población y que también podamos apoyar a nuestros artesanos de Ayacucho, a que podamos apoyarnos en la música y a todos nuestros artistas, ¿no? En todos los rubros. El tema que he interpretado lleva por título Palomita Encantadora. Es un tema tradicional de nuestra tierra, espero que haya sido de su agrado. Y ahora les voy a interpretar otro tema que también es tradicional de nuestra tierra, Ayacucho. Lleva por título Pajonal, de Derechos Reservados. Pajonal, porque
¿Ya? ¿Acabó? Bien, estábamos con Lucero Dayan Velázquez, acaba de interpretar 2 hermosos huaynos y nos ha tenido muy impresionados con su calidad vocal y con la forma de interpretar el rico huayno ayacuchano. Este es el homenaje a la canción ayacuchana. Como cada 6 de noviembre de cada año estamos nosotros siempre como Municipalidad Provincial de Huamanga rindiendo un justo homenaje a nuestros intérpretes del huayno ayacuchano, quienes siempre enaltecen y llevan muy en alto el nombre de nuestra querida tierra. Así es, Guillermo, tenemos que saludar también a la gente que interactúa con nosotros, que comparte, que etiqueta para que sus familiares que están fuera de Ayacucho también disfruten de esta noche tan especial, de esta noche tan ayacuchana. Así es, el huayno ayacuchano siempre interpretado por los mejores músicos. Tenemos un excelente marco musical, gente muy profesional que hace un excelente trabajo y que justamente enaltecen las voces de los intérpretes que van desfilando en este escenario, como es el Cine Teatro Municipal. Y como todos los viernes en este tema de Cultura Viva, venimos nosotros siempre transmitiendo en vivo y en directo, como cada semana. Mayumi, hoy es un día súper especial, esta es una edición súper especial. Hemos iniciado desde muy temprano, ¿no? Desde las 4 de la tarde con los nuevos talentos del huayno ayacuchano, y a medida que vamos avanzando, vamos a encontrando también a gente que ya viene consagrándose en los escenarios, gente que ya ha ganado algunos premios también a nivel local, nacional e internacional. Y vamos ahora a seguir presentando a el siguiente invitado de esta noche especial. Así es, Guillermo, y recordamos también a toda la población que está viendo ahora esta transmisión especial que todos los viernes este escenario se viste de nuevos talentos. Todos los viernes hay espacio para todas las expresiones culturales, el gran talento que tiene nuestro Ayacucho querido. Es momento, Guillermo, de presentar al director y primera voz de Voces y Cuerdas. Está con nosotros ya Johnny César, que es músico, promotor y difusor de la música ayacuchana en el Perú y en el mundo. Él ha paseado con la música ayacuchana en Argentina, Ecuador, Chile y España. Nos comenta también que el próximo año se va hasta Rusia a difundir nuestra música ayacuchana. Con ustedes, Johnny César. Bien, los aplausos para Johnny César Paquillauri. Feliz día de la canción ayacuchana, estamos contentos, orgullosos porque Ayacucho es una tierra prodigiosa, es una tierra maravillosa. Un aplauso para Ayacucho, que se escuche el aliento ayacuchano. ¡Tres zurras por Ayacucho, iji! ¡Iji! ¡Iji! Orgulloso Hualpazúa, Tunasjaita, Jahuiza, Huarmigusto hasta la muerte. Y por eso le voy a cantar a todas las ayacuchanitas, hermosas y bellas. Y las palmas. Y las palmas arriba, que se escuche. Los aplausos. Venga conmigo. Ayacucharita, cintura delgada de mis amores. Ayacucharita, cintura delgada de mis amores. Dime hasta cuándo me harás padecer. Dime hasta cuándo me harás padecer. Yo te he querido, yo te he amado hasta el delirio. Yo te he querido, yo te he amado hasta el delirio. Chica, cantamos todos, dice. Dime hasta cuándo serás mi martirio. Dime hasta cuándo serás mi martirio. Y ese marco musical, vámonos. Que vamos a zapatear otro guainito. Yo, Mayro. Cuadrito. ¿Y dónde están las palmas ayacuchanas? Arriba las palmitas. En casita, en el hogar, todos juntos. Lo zapateamos y lo cantamos. Te acordarás cuando
cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, te acordarás cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, que como yo, nadie te ha querido, que como yo, nadie te ha amado. Esa fuguita lo cantamos en casa. Negra por tu culpa, me emborracho, samba por tu culpa, me amanezco. Negra por tu culpa, me emborracho, samba por tu culpa, me amanezco. ¡Vamos arriba! Zapatea nuestro guairito. Vamos, Jaimito. Gracias a la Municipalidad Provincial de Huamanga. Gracias por el aplauso, gracias por el cariño, gracias por acompañarnos, muchachos. Retorno charango, por favor. Muchas personas están en casita, están en el hogar, compartiendo en familia. Muchos están papá, mamá, abuelitos. Así que disfruten este homenaje a la canción ayacuchana. Una conmemoración en honor a don Neri García Zárate, el pajarillo. Son 40 años que celebramos, 40 años desde 1981, que se institucionalizó el Día de la Canción Ayacuchana. Hay una canción muy bella que le dedico a Ángel Edriana, es su composición. Y también Angelito lo compuso para un viejo corazón, para Angelito y para todos ustedes. Un aplauso, ¡viva Ayacucho! Nos alegramos, estamos de fiesta, tenemos que ser alegres. Gracias, Fusiones. Voces y cuerdas para ustedes. No resulta fácil olvidar cuando se ha querido destruir y de pasar y de nuevo, y no resulta fácil. Primaveras ya no habrán más, en el jardín que sembramos nos cantarán, se volarán las avecillas de mi huerto. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. Y no será tan fácil amanecer con un beso nuevo. Y creo que si a Dios lo manda a este viejo corazón, no ser igual, ya no, decir cosas que te dije, como escapar y no volver a tus recuerdos que me siguen. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. ¿Dónde está el aliento ayacuchano? ¿Dónde está el aliento walpasúa? Los huamanguinos, los milquinos, los cangallinos, los coracoreños, los huancasanquinos, todos unidos, las 12 provincias unidas. Porque Ayacucho se lo merece, una tierra prodigiosa. Voces y cuerdas para ustedes, de Ayacucho para el mundo. Cantan conmigo toditos aquí y los que están en casa también. Cantan conmigo. Y así pasarán de mis días y mis pasos lentos será. Solo y vagaré errante por las playas de tu ausencia. Me perderé con los vientos, mil veces gritaré tu nombre y cansado me sentaré a las orillas de aquel río. Es en tu silencio que hiere a este viejo corazón.
silencio que hiere a este viejo corazón. Muchas gracias. Johnny César, para este día tan especial, en homenaje a la canción ayacuchana, todos los 6 de noviembre, Guillermo. Hoy, esta noche es muy especial y es que tenemos grandes artistas. Estamos desde las 4 de la tarde con nuevos talentos. Estamos también a la espera, Guillermo, te comento que va a estar también Luz Merli con nosotros, va a estar Oscar Isandro con nosotros. ¿Y quién es más, Guillermo? Así es, se van preparando, por ejemplo, Luz Merli, Las Chascas, en fin, todavía tenemos una gran cantidad de artistas que esta noche se van a presentar. Y hoy, como dijiste, es un día muy, pero muy especial, porque hoy también está cumpliendo años una compañera nuestra que trabaja en la Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía. Así que los saludos de cumpleaños para nuestra querida amiga Vicky, más conocida como Virginia en la municipalidad, pero con cariño. Vicky, feliz cumpleaños a nombre de todos tus compañeros, a nombre de todos quienes trabajan también en la Municipalidad Provincial de Huamanga. Seguro que lo vamos a pasar bien al final, así que se viene entonces el final de fiesta esta noche en este día de la canción ayacuchana. Así es, Guillermo, también para los que nos preguntan las redes, Max Castro, ya viene, hay que esperar nada más en esta noche de homenaje a la canción ayacuchana. A no despegarse, les invitamos también a compartir, etiquetar y también difundir nuestra cultura, nuestro arte, todo lo bonito y hermoso que tiene Ayacucho. Así es, Johnny todavía nos tiene algo especial, así que vamos con Johnny César, con otro buenito más en este homenaje a la canción ayacuchana. Feliz día de la canción ayacuchana a nivel nacional e internacional. Se viene transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo. Adelante, Johnny. Gracias, Guillermo. Gracias por este trabajo importantísimo de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Olvido que nunca llegas. Entre recuerdo y recuerdo, olvido que nunca llegas. Esta canción que marca historias, marcan corazones, marcan sentimientos. Gracias y feliz día de la canción ayacuchana. Y me acompañan con el aplauso, me acompañan con las palmas. Entre recuerdo y recuerdo mato una ilusión. Entre recuerdo y recuerdo mato una ilusión. Ilusión de que a mí me mata mientras más ilusiona. Ay, olvido que nunca llegas. Ilusión de que a mí me mata mientras más ilusiona. Ay, olvido que nunca llegas. Ironías del destino que nos juega un carnaval. Ironías del destino que nos juega un carnaval, donde se mezcla en el llanto la pasión con el amor. Ay, olvido que nunca llegas, donde se mezcla el llanto la pasión con el amor. Ay, olvido que nunca llegas. Esa guitarra no es. ¡Viva Ayacucho! ¿Dónde están las palmas, muchachos? Las palmas arriba, como ayacuchanos, como guantinos, sanmiguelinos, como vilquinos, orgullosamente ayacuchanos. Mi bordón suena muy triste y el vino amarga mi voz. Mi bordón suena muy triste y el vino amarga mi voz. Y sin embargo yo canto para olvidarme de ti. Ay, olvido que nunca llegas. Y
recamo de amor me desgarré en las entrañas y cual paloma sin par mataré mi soledad. Y cual paloma sin par mataré mi soledad. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Guillermo, gracias. Bien, estábamos con Johnny César, quien acaba de interpretar uno de los huaynos clásicos que siempre están en la memoria de todos quienes escuchan y también disfrutan de nuestra rica tradición y del huayno ayacuchano. Mayumi. Así es, Guillermo, esta noche está empezando. Para toda la gente que se conecta con nosotros, tenemos todavía una larga lista de grandes artistas. Es momento ahora de presentar a Nicole Cruz. Ella canta desde muy pequeñita, desde los 7 años, y participó reiteradas veces en el concurso Nuevos Valores. Ahora me comenta ella que está retomando su pasión con la música ayacuchana. Así es, tenemos ya en el escenario entonces a Nicole Cruz. Vamos a presentarla entonces. Ya tenemos en el escenario a Nicole Cruz. Bienvenida, Nicole, y el escenario es tuyo. Buenas noches. Primero que nada, agradecer a la Municipalidad Provincial de Huamanga por seguir difundiendo lo nuestro. Con mucho cariño para todos ustedes y espero lo disfruten. Chuncuyay. Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana en plataformas digitales, Triax Televisión a nivel nacional y en Ayacucho a través de las plataformas de la Municipalidad Provincial de Huamanga y canales de señal abierta. Canal 25 se suma, Canal 11, Canal Atlantis Televisión y todas las plataformas que están haciendo que esta bonita presentación llegue a todo el mundo. Adelante, Nicole. Me acompañan con esas palmas, por favor. Eso. Tú eres como la paloma, Chuncuyay, que bajas a beber agua. Tú eres como la paloma, Chuncuyay, que bajas a beber agua. Después de beber el agua, Chuncuyay, pasas el vuelo y te vas. Después de beber el agua, Chuncuyay, pasas el vuelo y te vas. Yo te quise como a nadie, Chuncuyay, tú no supiste quererme. Yo te quise como a nadie, Chuncuyay, tú no supiste quererme. Yo te tuve, Chuncuyay, conforme vino y se fue. Yo te tuve, Chuncuyay, conforme vino y se fue. Y que viva nuestra música ayacuchana. Imagniwas haykitapas, Chuncuyay, manakrurak chukarkani. Imagniwas haykitapas, Chuncuyay, manakrurak chukarkani. Pasas
Bueno, este segundo tema musical, con mucho cariño para todos ustedes, para un viejo corazón. Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana, en transmisión directa a través de la plataforma de Triax Televisión a nivel nacional y desde las múltiples plataformas digitales de Ayacucho para todo el mundo. Adelante, Nicole Cruz. Muchísimas gracias. No resulta fácil olvidar cuando se ha querido destruir y empezar de nuevo. No resulta fácil. Primavera, ya no habrá más. En el jardín nacen blancos, no cantarán, se volarán las avecillas de mi huerto. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. No será tan fácil amanecer con un beso nuevo. Creo que este adiós no mata a este viejo corazón. No ser igual, ya no, decir cosas que te dije, cómo escapar y no volver a tus recuerdos que me siguen. Es tu silencio el que hiere a este viejo corazón. Y así pasarán mis días y mis pasos lentos serán. No será tan fácil amanecer con un beso nuevo. Sola vagaré errante por las playas de tu ausencia. Me perderé con los vientos, mil veces gritaré tu nombre y cansada me sentaré a tus recuerdos que me siguen. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. Muchísimas gracias. Bueno, con este lindo tema me despido. Es de un cantautor ayacuchano muy querido por todos nosotros. Duele amar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicole Cruz, y siempre aportando al arte y la cultura en este gran homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana.
llagas de tu maldad burlaste mi corazón. Feliz día de la canción ayacuchana. Ay, no sé qué va a pasar con esta mi vida. La barca de nuestro amor se pierde se hunde de a poco. ¿Y yo qué puedo hacer si fuiste tú la culpable? Ay, ¿para qué vivir? Ay, ¿para qué soñar? Si no tengo su amor, ¿cómo arrancar en mí las llagas de tu maldad que crece más y Felicitaciones, Nicole Cruz. Extraordinaria presentación. Gran talento de Nicole Cruz aquí desde el Cine Teatro Municipal para Ayacucho y todo el mundo. Les comento que la gente que nos sigue está comentando también. Telmis Acuña, ay, las dice orgullosa de ser huamanguina. Feliz día de la canción ayacuchana. Un abrazo a uno de sus exponentes, don Tomás Acuña Zamora. Muchas gracias y también saludamos a todos los exponentes, a los nuevos talentos y a todos los que han hecho que la canción ayacuchana trascienda de esta manera. Saludos en la ciudad de Lima también al señor Juan Ortega. Saludos a Wilfredo del Pozo también, quien está siguiendo la transmisión en vivo. A Walter Laurente, Adriana Ruiz, Erika Castro, a Vanessa Vergara también en la ciudad de Huanta. Saludos entonces a toda la gente que viene siguiendo en vivo y en directo este homenaje a la canción ayacuchana. Bien, Mayumi, ¿qué es lo que tenemos ahora? Así es, viene Dayan González en instantes, pero antes tenemos que saludar, por favor, lee mi saludo, dice Griser Orcar, dice saludos desde Las Vegas, Estados Unidos. Feliz día de la música ayacuchana, la tierra donde nació mi padre y un lugar maravilloso por toda su gente. Definitivamente, muchas gracias. Saludos hasta Estados Unidos entonces. Decía Guillermo, viene la gran y talentosísima Dayan González, ella inicia su carrera artística a los 5 años, ganadora del Festival de la Canción Ayacuchana en el 2006 en los géneros huayno y yarabí, arquitecta de profesión que difunde la música andina en la actualidad. Así es, entonces ya tenemos en el escenario a Dayan González. Bienvenida, Dayan, al escenario en esta edición especial en homenaje a la canción ayacuchana. Con ustedes, Dayan González. La guitarra, por favor. La gente que nos está viendo a través de Triax Televisión, muchas gracias. Welcome to Ayacucho. Gracias también Interactiva, agencia de medios audiovisual.
Hierba silvestre, aroma puro. Te ruego acompañarme por mi camino. 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 Serás mi bálsamo y mi tragedia. Serás mi bálsamo y mi tragedia. Serás mi aroma, serás mi gloria. 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 Llueve como si estuviera llorando el cielo, y las punas están más heladas que la nieve. Es que la tierra está recibiendo a su agüita, a su florcita más querida. Que la montaña me va a comer, que la montaña me va a comer, y que el cielo me responda, y que el cielo me responda, y que el cielo me responda, y que el cielo me responda. La extraordinaria Ayan González en vivo para todo el mundo. Felicitaciones por el Día de la Canción. Queremos enviar un caluroso saludo para la señora Eulogia Aylas de Acuña, que está recuperándose. Auguramos su pronta recuperación. Y bueno, seguimos con este gran homenaje. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos en sus casas. Es muy agradable formar parte también del Día de la Canción Ayacuchana. Estamos muy orgullosos de cómo ayacuchanos poder disfrutar, interpretar y componer estas bellas melodías. También quiero agradecer a Cup Cangallo por formar parte de este grandioso día. A Cup Cangallo, muchas gracias. El tema para ustedes lleva por título Memorias. Memorias.
gracias a todos. El siguiente tema que les quiero interpretar lleva por título Picaflor. Es un tema que hoy lo hemos lanzado y pueden verlo en todas las plataformas, como Dayan González, como Mayu Records. Disfrútenlo todos en sus casas. Picaflor para todos ustedes. La extraordinaria Dayan González en vivo a través de las plataformas Triax Televisión, las plataformas digitales de la Municipalidad Provincial de Huamanga y en señal abierta, Canal 25, Canal 11 y Canal Atlantis Televisión. Adelante. desde el Cine Teatro Municipal en este día tan especial, Día de la Canción Ayacuchana, Guillermo. Así es, belleza, talento
excelente interpretación musical de nuestro querido Huayno Ayacuchano. Vamos a seguir saludando a muchas personas que en esta noche siguen nuestra transmisión en vivo, mi querida Mayumi, y en distintas partes de la ciudad de Ayacucho también, de nuestra querida tierra, nos están siguiendo. Por ejemplo, en el Jirón Cusco, saludos a la familia García Gómez, a la familia Mavila. También un saludo para mi gran amigo César, que está disfrutando de esa transmisión en vivo. En la Magdalena también los saludos para el señor Germán Quicaña, la señora Zoya Vilés Bonilla y también saludos para Miluska Quicaña, quienes están disfrutando de la señal en vivo a través de Canal 25 y la plataforma de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Así es, Guillermo, en una noche muy especial, no podía ser ajeno nuestro ministro de Cultura, Alejandro Neira, quien va a estar con nosotros a través de un enlace. Adelante, señor ministro. Queridos amigos, hermanos y hermanas de Ayacucho, en la Municipalidad Provincial de Huamanga, en sus viernes culturales, quería unirme en este día tan especial que es el Día de la Canción Ayacuchana a esta conmemoración. Es un día importante. El otro día también tuve la oportunidad de estar de manera virtual en el marco del coloquio que se está haciendo internacional por la guitarra ayacuchana. Palabras del... Creo que tenemos que hacer... ¿Sí? Filtra, pero... ¿ah? He tenido un problema en la conexión. Ok, parece que tenemos... conectada con nosotros, a la gente que comparte. Esta noche tenemos que hacer que la música ayacuchana llegue a todas partes del mundo, a cualquier rincón donde está un ayacuchano, a compartir entonces. Ahora sí, tenemos ya el enlace, estamos reconectados. Adelante, señor ministro. Queridos de Ayacucho, en la Municipalidad Provincial de Huamanga, en sus viernes culturales, quería unirme en este día tan especial que es el Día de la Canción Ayacuchana a esta conmemoración. Es un día importante. El otro día también tuve la oportunidad de estar de manera virtual en el marco del coloquio que se está haciendo internacional por la guitarra ayacuchana. Creo que los músicos de Ayacucho, o mejor dicho, nosotros le debemos en el Perú mucho a los músicos de Ayacucho, especialmente a intérpretes como Raúl García Zárate o como el maestro Juscamaita, a quien declaramos personalidad meritoria hace poco. Así que espero que esta sea una celebración especial en este día tan importante. Un fuerte abrazo para todos y seguramente nos estaremos viendo muy pronto. Cuídense mucho. Bien, continuamos en esta edición súper especial en el Día de la Canción Ayacuchana, un merecido homenaje a todos quienes cultivan y difunden nuestra cultura ayacuchana a nivel nacional e internacional. Queremos saludar a mucha gente que está siguiendo de distintas partes del Perú. Saludos a mi gran primo también que está disfrutando la señal en la ciudad de Lima, al señor Julio Vicente Granados Robles, quien está siguiendo la transmisión en vivo. Saludos a la señora Rebeca Aliaga Ordóñez, al señor Eduardo Vivanco también, a la señora Cintia Coras Prado, Alejandro Aronés Castro, Melgar Pavel y Fidencia Calderón Yuyali,
y Hermelinda Huaytaya. Ellos están siguiendo la señal en vivo en la ciudad de Lima, en Huancayo, en Cusco, en Estados Unidos, en Trujillo, en Puno, en fin, en Mayumi. A nivel nacional nos están viendo miles de personas. Así es, Guillermo, y es momento de presentar a la talentosísima, a nuestra representante en Viña del Mar, Guillermo. Así es, estamos hablando de nada más y nada menos que de Luz Merly Santa Cruz Castro, licenciada en periodismo y artista yacuchana desde muy pequeña, intérprete de la música andina, peruana, latinoamericana y ritmos contemporáneos. En el año 1998 participa y ocupa el primer lugar en la categoría Niños del concurso de música denominado Buscando Nuevas Voces del Folclore Ayacuchano. A la fecha cuenta con 3 producciones musicales. La primera titulada Para mi padre, un álbum de 13 canciones del género ayacuchano. La segunda titulada Celajes del Amanecer, y una producción de música andina y latinoamericana contemporánea con ritmos del norte, centro y sur del Perú. Y la tercera titulada Corazón Herido, melodías alegres y modernos del norte, centro y sur del Perú, con los cuales ha venido recorriendo nuestro país. Así es, Guillermo, y es que Luz Merly en el mes de febrero del presente año, fruto de una ardua selección, es elegida con la canción de coautoría Por un Mañana Mejor, género pasacalle sicuri de la sierra y antiplano peruano, para representar al Perú y participar en la edición número 61 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2020. Y esta noche ella está con nosotros, así como estuvo ante la Quinta Vergara, está aquí en el Cine Teatro Municipal, Luz Merly. Señoras y señores, tenemos el gusto y placer de presentar a una de las voces más representativas de nuestra música ayacuchana. Con ustedes, Luz Merly. Bienvenida, Luz Merly, al escenario del Cine Teatro Municipal de Ayacucho para el mundo. En el estelar, por el Día de la Canción Ayacuchana, Luz Merly, para todo el mundo. Saludamos a los amigos en Salt Lake City, en Utah, y también en Cerro de Pasco. Nos están sintonizando, por supuesto, también en San Francisco y en todo el Perú. Gracias, gracias. En directo a través de Triax Televisión y las plataformas múltiples de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para todos. Impresionante primera entrada, por supuesto. Ya tenemos todo listo. También tenemos que saludar a la gente que está en Barcelona, España, saludándonos también a la heroica Vía de Cangallo, que están en sintonía total. Gracias por estar conectados a través de las distintas plataformas digitales. Hoy en homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. En escenario, Luz Merly Santa Cruz.
diga que me has muerto. Por los gusanos, ahí encontrarás mis restos, prueba de haberte querido. Ya sale la luna y a la luna sale. Ya sale la luna y a la luna sale. Despierta presto, prenda del alma, sale a tu ventana. Repucuchcan niño. Despierta presto, prenda del alma, sale a tu ventana, vas a escuchar niño. Esta noche recordamos la partida de uno de los grandes íconos a seguir, como es nuestro gran pajarillo, Neri García Zárate. Hace 40 años nos dejó, un día como hoy, y desde ahí se celebra el Día de la Canción Ayacuchana. Y para mí, esta noche es un homenaje a los grandes, a aquellos que nos dejaron un gran trabajo, a los que vinimos después, y sobre todo que nos dan esa esperanza de que en nuestra tierra y en nuestro país hacer música, cultivar lo nuestro, sí se puede, y que hay instituciones y que hay personas, que hay organizaciones que sí apuestan por nuestra cultura. Y es por eso que esta noche voy a homenajear no solo a Neri García Zárate, sino también a una de las grandes, a Nelly Munguía, al maestro Ranulfo Fuentes Rojas, con sus canciones. La siguiente canción también es muy sentida para mí, titula Mamacha de las Mercedes, con todo amor para todos ustedes.
hijo de mis entrañas, me lo han matado. Al hijo de mis entrañas, me lo han matado. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? En el telar de la vida, ¿quién no ha tenido un dolor? En el telar de la vida, ¿quién no ha tenido un dolor? Pero para sufrir tanto, eso sí que no y que no. Pero para sufrir tanto, eso sí que no y que no. Ay, Jovaldo, Jovaldito, ay, Manuelcha, Manuelito, como la pajita te volaste, como el vientecito te has ido. Ay, Jovaldo, Jovaldito, ay, Manuelcha, Manuelito, como el vientecito te has ido, como la pajita te volaste. Gracias a todos en sus casas, a los que están aquí presentes y en verdad feliz día de la canción ayacuchana a todos nuestros paisanos que están a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y aquellos que están fuera y están viendo esta transmisión desde cualquier parte del mundo y más en esta pandemia. Creo que esta circunstancia ha hecho y nos ha servido para valorar nuestra vida, para valorar a nuestra familia, al tiempo que les debemos dedicar, a esa calidad de tiempo que por la premura, por el trabajo, por los quehaceres, no se tenía, pero llegó esta pandemia y nos puso un alto a todos. Y ahora que pasamos más tiempo en casa haciendo nuestras actividades, obviamente desde ahí hemos aprendido a conocernos y a compenetrarnos un poco más, y la música es nuestro mejor acompañante. Así es que feliz día a todos los artistas, músicos, cantautores, y sobre todo feliz día a nuestros nuevos valores, a nuestros jóvenes que vienen y vendrán cultivando por generaciones nuestra música ayacuchana. La siguiente canción se titula Memorias, es una composición del maestro Ranulfo Fuentes Rojas, que lo incluí en mi primera producción musical grabada cuando apenas tenía 11 años. Para ustedes, en un homenaje, y esta canción él lo escribe por las vivencias, habla de su barrio San Sebastián, de sus puentes, de sus paredcitas, de sus templos, la riqueza arquitectónica de Huamanga plasmada en esta canción. Con mucho cariño para ustedes. Por las calles de Huamanga, ¿hasta cuándo caminar?
amistad, rebuscando tantas huellas que ayer las vi, hoy no están. Sonriendo a las almas que me dieron su amistad, rebuscando tantas huellas que ayer las vi, hoy no están. Parechitas, piedra y yeso, pintaditas con mi cantar. Viejas torres que guardaron campanarios de aquel ayer. Para tocar en el alba los repiques de la verdad. Para lanzar en sus versos los gemidos de mi dolor. Para tocar en el alba los repiques de la verdad. Para lanzar en sus versos los gemidos de mi dolor. Memorias, ay memorias, ¿cuántos y cuándo me recordarán? Ayacucho. Vamos, Juancito, con esa guitarra. Viejos puentes del pasado, cuántas noches que transité. Puentecito de mi barrio, a mis pasos que los cuidó. Con sus casas piadosas, algún día preguntarán. Esa sombra de aquel hombre, ¿dónde se fue? Por fin se fue. Con sus casas piadosas, algún día preguntarán. Esa sombra de aquel hombre, ¿dónde se fue? Por fin se fue. En mis memorias anotaré los malabares de mi vivir. Los que son buenos se quedarán, los que son malos los llevaré. En mis memorias anotaré los malabares de mi vivir. Los que son buenos se quedarán, los que son malos los llevaré. Los que son malos los llevaré. Vamos ese vainito. Muchas gracias. Y esta noche quiero agradecer y también felicitar por compartir nuestro día a estos jóvenes y grandes músicos de nuestra tierra Ayacucho. A Juancito Velázquez, muchos ya lo conocen, es uno de nuestros mejores guitarristas de Ayacucho. Juancito, en la primera guitarra. Aquí a Willy Córdoba, que esta vez lo hemos invitado para que ejecute la guitarra con cuerdas metálicas, para hacer esa variación y sobre todo para enriquecer nuestra música ayacuchana. Al popular Chino, así le dicen con cariño, él también me acompaña, y Paul Viacaba en el bajo electrónico. Gracias, chicos, por su presencia. Y de verdad que me enorgullece estar con ustedes en el escenario. Bueno, la noche está hermosa, hay grandes artistas que los van a deleitar con su talento. Con esta canción me despido agradeciendo a la Municipalidad Provincial de Huamanga por siempre apostar por nuestra música ayacuchana, por nuestra cultura. De verdad que están haciendo un gran trabajo. Gracias al alcalde, al arquitecto Yuri Gutiérrez, a todo su equipo de trabajo y a la sugerencia de cultura también, a José Antonio, a Hilton, que hacen un trabajo de verdad maratónico, y felicitaciones por todo lo que están desarrollando. Con esta canción me despido. Esta canción lleva por título Chuncullay, en su versión original cantada por nuestra gran Nelly Munguía. Esta vez se los dedico con mucho amor.
Vamos, maestro. Tú eres como las palomas, chuncullay, que bajas a beber agua. Tú eres como las palomas, chuncullay, que bajas a beber agua. Después de beber el agua, chuncullay, alzas el vuelo y te vas. Después de beber el agua, chuncullay, alzas el vuelo y te vas. Y mandi huascay quitabas, chuncullay, manaruras chucargani. Y mandi huascay quitabas, chuncullay, manaruras chucargani. Pásaros hay quitabas, chuncullay, ñujaja muchachmicani. Pásaros hay quitabas, chuncullay, ñujaja muchachmicani. ¿De qué color es la muerte, chuncullay? Para no seguir viviendo. Si es negra como mi suerte, ¿para qué seguir viviendo? ¿De qué color es la muerte, chuncullay, para no seguir viviendo? ¿De qué color es la muerte, chuncullay, para no seguir viviendo? Si es negra como mi suerte, chuncullay, mejor yaguaño y cusabas. Si es negra como mi suerte, chuncullay, mejor yaguaño y cusabas. Ay, 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 esa tu indolencia me mata. Aunque tengas dueña, no importa. Ay, 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 esa tu indolencia me mata. Aunque tengas dueña, no importa. Así con tu dueña te quiero. Así con tu dueña yo te amo. Gracias, buenas noches. Excelente participación de Luz Merli, una de las voces más representativas, voces femeninas que tenemos del huayno ayacuchano. Vamos a seguir saludando, Mayumi, porque es interminable la cantidad de personas que vienen difundiendo y compartiendo también los enlaces de las transmisiones en vivo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, de Canal 25 y, por supuesto, a través de Triax Televisión. Bien, tenemos saludos en Brasil, Mayumi, te comento, saludos para Gustavo Saldaña, quien está, él es un ayacuchano residente allá en Brasil, disfrutando de esta transmisión en vivo y de este homenaje a la música ayacuchana. También los saludos para Magna Angulo, saludos para Rebeca Aliaga, en la ciudad de Lima también, en nuestra capital, saludos a Sebastián Granados y la señora Eva López también, nos están escuchando en Lima.
Saludos en Tumbes, Arequipa, Tacna, en la Selva Central también nos escuchan. Saludos a la familia Salas Flores. En Atevitarte, saludos también a la señora Domi y al señor Lucho Rodríguez y familia. Saludos a Zares Z Cabero, al señor Teodoro Darío Diego Apolinario también y a la familia Quispe Torres. En Estados Unidos, en la ciudad de Utah también, saludos de Adriana Ruiz para toda la gente que está disfrutando de este homenaje a la canción ayacuchana. Mayumi, adelante. Así es, Guillermo, muchas gracias a toda la gente que nos escribe. Estamos haciendo lo posible por leer todos los comentarios. De todos modos, muchas gracias. Estamos difundiendo la música ayacuchana desde el Cine Teatro Municipal. Recordamos también e invitamos a toda la gente que ahora está conectada con nosotros a seguir siendo parte de estas transmisiones todos los viernes de Cultura Viva a partir de las 6 de la tarde. En esta noche, en una edición muy especial. También queremos saludar de manera muy afectuosa a la señora Eulogia Ailas de Acuña. Esperamos su pronta recuperación, señora Eulogia. Fuerza y seguimos adelante con la bendición de nuestro Nazareno. Saldrá adelante. Te estamos dedicando también este concierto para que salgas adelante. Y tenemos hoy una mención especial para la señorita Virginia de la Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía, que hoy día cumple años y que la está pasando muy bien con esta bonita presentación y serenata, pues, por el Día de la Canción Ayacuchana. Así es, nuestra compañera está de cumpleaños, un día muy especial. Guillermo, es momento de seguir disfrutando de la música ayacuchana y es momento también de presentar a Celeste Cruz Gamboa. Ella, con su gran vehemencia hacia la música, hace que desde muy pequeña cultive y difunda nuestro folclore andino. A los 14 años ella ya integraba agrupaciones corales como el Coro Polifónico de la Basílica Catedral de Ayacucho. Además, estuvo presente en varias presentaciones a lo largo de su carrera artística. Ella es Celeste Cruz. Bien, señoras y señores, tenemos ya en el escenario a Celeste Cruz. Recordemos que esta es una apuesta de parte de esta gestión del alcalde Yuri Gutiérrez de la Municipalidad Provincial de Huamanga, apostando por la cultura ayacuchana, siempre con el trabajo fuerte de todo el equipo técnico de la Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía. Saludando a nuestros amigos de Canal 25, también quienes están transmitiendo en vivo y en directo en señal abierta, a nuestros amigos de Triax Televisión también, y a toda la gente que hace posible la salida al escenario de este tremendo homenaje a la canción ayacuchana. Señoras y señores, tenemos en el escenario a Celeste Cruz. Bienvenida, Celeste, y el escenario todo tuyo para que puedas interpretar lo mejor de tu talento en este día tan especial del Huayno ayacuchano. En directo a través de la plataforma de Triax Televisión y todas las plataformas digitales de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en señal abierta, Canal 25, Canal 11, Canal Atlantis Televisión, Welcome to Ayacucho y más plataformas que se unen a este homenaje. Soy la hoja desprendida que del árbol se cayó. Sufro el martirio, solita de llorar. Solita, sufro el martirio, solita de No me llames por mi nombre. Que esos tiempos se acabaron.
testigo es el cielo de mis penas y tormentos. Moriré si no consigo el imposible que quiero. Celeste Cruz en el escenario. Justo testigo es el cielo de mis penas y tormentos. Si no consigo imposible que quiero, moriré. Si no consigo imposible que quiero. Feliz día de la canción ayacuchana. Si sari durazno, si sari manzano, kunamni tiempo iki, si sari naikipa. Agosto guairalla, chairgamos pangmi, ramang ramang si, daspirhuyasungi, ramang ramang si, daspirhuyasungi. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. El día de hoy, un día como hoy, a raíz de la muerte de nuestro gran maestro Neri García Zárate, se declara a nivel mundial, ¿no?, nuestra música ayacuchana como patrimonio cultural de la nación. Vamos a dar este homenaje, rendir este homenaje a nuestros grandes maestros que en vida fueron, nos dedicaron su talento, nuestra cultura estuvo viva y sigue viva, porque seguimos continuando difundiendo nuestra música, los talentos que persistimos y aquellos también que vienen detrás de nosotros. Adelante, maestros. Celeste Cruz en el escenario con su gran trayectoria artística para todo el mundo. Esta canción que titula Imposible que te quiera con el alma, de Derechos Reservados. Vamos, Giovanita, con cariño. Y que viva nuestra música ayacuchana. Homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Es imposible que te quiera con el alma. Es imposible que te quiera con el alma. Si tu vida es caprichosa y tu corazón incomprensible, no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida. No sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida. Yo te he querido a ti solito en el mundo. Yo te he amado a ti solito en mi vida. Pero ahora yo te aborrezco y te odio como en la muerte, como esa muerte traicionera y tan negra, como esa muerte traicionera y tan negra.
kushaiki rapichaiki wan hampiku yaway hichaya causas paija kuyaiki mangra. Que viva nuestra música ayacuchana, hermanos. Ahora. Urhukuna piwaman iripita ibalikus haiki Hasakuna piwaman iripita ibalikus haiki Bidaya isi manabalichu Rapichaiki wahapiku yawai Ichachayda hakausas paika kuyaiki mangra Chachayda kausallas paika wayuiki mangra. Urhukuna piwaman iripita ibalikus haiki Hasakuna piwaman iripita ibalikus haiki Bidanya isi manabalichu Rapichaiki wan hapiku Chachay na kakausas paika kuyaiki mangra Ichachay na kakausallas paika wayuiki mangra ¿Es así o no es así? Mi corazón ya no es de ti. ¿Es así o no es así? Mi corazón no es para ti. ¿Es así o no es así? Mi corazón no es para ti. ¿Es así o no es así? Mi corazón ya no es de ti. Ahora sí. Nuestra música ayacuchana que viva. ¡Ja! ¡Ja! La gran Celeste Cruz, con una vestimenta que hace alegoría a la diversidad de la música de nuestro Ayacucho. Muchas gracias. Y vamos a cerrar con esta canción, también muy conocida. Nuestra música ayacuchana es tan bella que quiero también saludar al Festival de la Canción Ayacuchana que tristemente este año no se llevó a cabo. Pero bueno, seguimos adelante. Sé que este tema coyuntural de salud que nos ha tocado vivir ha sido muy difícil para todos. Pero ahí seguimos adelante. Y por cierto, también saludar y felicitar a la Municipalidad Provincial de Huamanga por promover este tipo de eventos y más aún, como hoy, Día de la Canción Ayacuchana. Vamos, maestros. Simplemente, Pachaca Chiquilla y Chesque Lucero, para ti con cariño, el homenaje a nuestra gran música ayacuchana que trasciende fronteras, hermanos. Pachaca Chiquilla y Chesque Lucero y Mayuratam, Yuasimunki. Pachaca Chiquilla, Chesque Lucero y Mayuratam, Rikuribunki. Y Mayuratam, Yusimunki, Chayayuratam, Ribukusa. Y Mayuratam, Yusimunki, Chayayuratam, Pasakusa. Qué tristes son los momentos que me restan de mirarte. Qué tristes son los momentos que me restan de mirarte. Cuán terrible son los momentos cuando imagino el dejarte. Cuán terrible son los momentos cuando imagino
imagino el dejarte. Ese es el tir de nuestra música yacuchana. Sentimiento puro, hecho canción, hermanos. ¡Que viva nuestra música yacuchana! Saludar a todos los artistas que difunden nuestra música yacuchana, hermanos. A las 4 me levanto junto con los pajarillos. A las 4 me levanto junto con los pajarillos. Ellos cantan su diana, yo lloro mi mala suerte. Ellos cantan su diana, yo lloro mi mala suerte. Lucero de la mañana, asiata soy aigui, buscan ripucusun, asiata soy aigui, buscan pasagusun. Lucero de la mañana, asiata soy aigui, buscan ripucusun, asiata soy aigui, buscan pasagusun. Ahora sí. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora sí, Celeste Cruz, trayéndonos un poco de Yarabí en esta noche tan especial, noche que homenajeamos a nuestra música ayacuchana, a nuestra cultura, Guillermo, todos orgullosísimos de ser huamanguinos, ayacuchanos. Bien, continuamos con el desfile interminable de tanto talento que tiene nuestra querida tierra y vamos a seguir saludando a gente que viene enlazándose y viene siguiendo las transmisiones en vivo. Saludos a la señora Giovanna Romero Cabezas también en la ciudad de Lima. Saludos a Francisco Soto Bravo, a la familia Loaiza, a la familia Huamán, a la familia Meneses Gamboa, a la familia Chipana, a la familia Castro también y las familias Quispe y Palomino, quienes están siguiendo la transmisión en vivo y en directo. Saludos también a Manuel del Sorar, a Raúl Cardoso Araujo, a la señora Julia Eulalia, a Edwin Valenzuela y a Rosy Acuña, gente que está siguiendo en vivo y en directo esta transmisión en este día tan especial en homenaje a la canción ayacuchana. Así es, Guillermo, del mismo modo me dicen, por favor, saludos a toda la comparsa Sentimiento Fajardino, muy atentos a la transmisión. Muchas gracias, saludos entonces a toda la provincia de Fajardo. Gracias por estar con nosotros. Bien, Mayumi, ¿qué es lo que tenemos ahora? Es momento de presentar al proyecto Chascas, una vez más con nosotros. Voces que florecen, como ya sabemos, Guillermo, este es un proyecto cultural que reinventa las voces femeninas del huayno ayacuchano, promovido por la Municipalidad Provincial de Huamanga, obviamente a cargo del arquitecto Yuri Gutiérrez Gutiérrez, representando a estas niñas muy talentosas: Sandy Stephanie Chuchón, Margaret Surama, Mary Rodríguez Taipe y Sarit Rodríguez Yaranga. Así es, este proyecto cultural que reinventa las voces femeninas del huayno ayacuchano, promovida por la Municipalidad Provincial de Huamanga bajo la tutela del arquitecto Yuri Gutiérrez Gutiérrez, teniendo justamente como fecha de inicio hace muy poquito, ¿no, Mayumi? El 23 de octubre fue, digamos, el debut de las Chascas en este proyecto cultural que promueve y revalora a las intérpretes jóvenes de nuestro querido Ayacucho. Se trata de un cuarteto de voces femeninas que ya va iniciando su camino en lo que es la difusión del huayno ayacuchano. Vamos a invitar a que vayan ingresando entonces una por una. ¿Qué te parece, Mayumi? Así es, y invitamos primero a Sandy Stephanie Chuchón. Adelante, Sandy.
Ahí está la hermosa Sandy ya con nosotros. Bien, sigue Maigret Surama Alvarado. Adelante, Maigret. Bienvenida al escenario. Otra hermosa y bella huamanguina que es parte de este cuarteto Chascas. Del mismo modo, invitamos a Mary Rodríguez Taipe al escenario. Mary. Bien, un hermoso ramillete de huamanguinas y falta Sarit Rodríguez y Aranga. Bienvenidas a nuestras chasquitas, ya con cariño les decimos chasquitas. Bien. Juntas son Proyecto Chascas, voces que florecen. Así es, señoras y señores, ahora sí tenemos el gusto de presentar al Proyecto Chascas, voces que florecen. Bienvenidas a este homenaje del Día de la Canción Ayacuchana. Adelante, maestros. Ven más acá, Maya. Voces que florecen en el Día de la Canción Ayacuchana. Homenaje para todo el mundo a través de las distintas plataformas, Trias Televisión y las distintas plataformas de la Municipalidad Provincial de Huamanga. En vivo, en señal abierta para todo Ayacucho y el mundo. Proyecto Chascas, con ustedes, voces que florecen. Chasca y lucero y mayura también mungi. Bacha chilla chasca y lucero y mayura también mungi. Y mayura también mungi chaya yurata ripukusa. Mayurata merikuri mungi chaya yurata pasta kusa. Qué tristes son los momentos que me restan de mirarte. Qué tristes son los momentos que me restan de mirarte. Cuán terribles son los momentos que me imagino el dejarte. Cuán terribles son los momentos que me imagino el dejarte. A las 4 me levanto junto con los pajarillos. Ellos cantan su diana, yo lloro mi mala suerte. A las 4 me levanto junto con los pajarillos. A las 4 me levanto junto con los pajarillos. Ellos cantan su diana, yo lloro mi mala suerte. Ellos cantan su diana, yo lloro mi mala suerte. Lucero de la mañana, hacia Tasuya y Cuy, Guscari Cucusu, hacia Tasuya y Cuy, Gusca pasa Cusu. Lucero de la mañana, hacia Tasuya y Cuy, Guscari Cucusu, hacia
Yatasuya y Guskan pasa Muchas gracias. En esta oportunidad estamos compartiendo escenario con grandes artistas por Día de la Música Ayacuchana. Un saludo muy especial para todas las personas en casa. Nosotros somos el grupo conformado por Sandy Stephanie, Sari Rodríguez, Mary Rodríguez y quien les habla, Maigret Suram. En esta oportunidad le vamos a dedicar unos temas, cada una para el deleite de todos ustedes. Y que viva la música ayacuchana. ¡Feliz día, Ayacucho! En el escenario, proyecto Chascas, voces que florecen. Feliz día de la canción ayacuchana. Y yo no le temo a la muerte, temo a tu llanto y angustia. Y yo no le temo a la muerte, temo dejarte tan triste. ¿Cómo cambiar tus caricias por esta fría sepultura? Horrible en esta inercia, en vez de estar a tu lado. No permitas que mi cuerpo se quede sin movimiento. No permitas que mis ojos se queden sin tu sonrisa. Nunca permitas que mi mente
nuestra música ayacuchana, orgullosos de ser ayacuchanos. Vamos. Con ustedes, Sandy Stephanie Chichón. Feliz día de la canción ayacuchana. Vamos a recordar este bailito hermoso. Flor de cantuta para ustedes. Flor de cantuta, bella y hermosa, eres rojita, color de sangre, como esa sangre que hoy derraman aquellos hombres del mundo andino, ellos que pintan la gran historia. Flor de cantuta, flor despreciada, te marginaron porque eres roja, pues tú no sirves para que adornes altar de lujo, altar de humilde, solo adornas altar de humilde. Flor de cantuta bella y hermosa, eres rojita color de sangre, solo adornas altar de humildes y serás esperanza de nuevas vidas. Cuando me hieran, cuando me sangren, que me arrastren bajo tu sombra, quisiera sangrar a tus raíces para que florezca sana y rojita, ser esperanza de nueva vida. Cuando me hieran, cuando me sangren, que me arrastren bajo tu sombra, quisiera sangrar a tus raíces para que florezca sana y rojita, ser esperanza de nueva vida. Muchas gracias. Feliz día, la canción ayacuchana, este hermoso huayno, de esta hermosa canción. Y ahora nos vamos con Sarinte Rodríguez desde Huanta, Perú. Proyecto Chascas, voces que florecen en el estelar. Para la luna y las estrellas, una serenata con todo el alma. Para la luna y las estrellas, una serenata con todo el alma. Con versos que brotan de los tuquiales, con versos que brotan
serenata a la luna. Seguimos entonces con el proyecto Chascas, voces que florecen en el estelar del homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana. Hola, 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 sí. Hola, hola, sí. Hola. Soy la piedra dentro del río, ave que vive entre espinas, porque no encuentro alegría y dentro del agua me consumo, porque no encuentro árbol frondoso entre tonales de oro mis penas. Pampa paquichca pacha upia. Papuy chayam minyu kayaiba muchainika paloma chapa suku chayam minyu kayaiba suku chaiga waina chayam papuy chayam minyu kayaiba muchainika paloma chapa suku chayam minyu kayaiba suku chaiga. Homenaje a la canción ayacuchana. Muchísimas gracias a la Municipalidad Provincial de Huamanga por este espacio y feliz Día de la Canción Ayacuchana. Con ustedes nos despedimos. Chascas. Muchas gracias. Muchas gracias. Proyecto Chascas, voces que florecen. Espectacular presentación. Un proyecto que va avanzando con, digamos, consistencia para poder colocarse en el corazón de la gente. El trajinar de estas artistas favorece pues la presentación de una inagotable cantera de artistas locales que siguen generación tras generación haciendo que los niños aprendan, disfruten y tengan en la sangre la identidad por nuestra música y ese cariño por la tierra. Adelante.
escuchábamos a Chascas, voces que florecen y están floreciendo también a través de este escenario, desde el Cine Teatro Municipal, como lo hemos ido anunciando, como lo mencionamos. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través de Cultura Viva todos los viernes a partir de las 6 de la tarde en esta edición tan especial hoy, Guillermo, Noche de Nuestra Música. Hoy en una edición maratónica, Mayumi, arrancamos a las 4 de la tarde, ya vamos más de 5 horas ya prácticamente en vivo y en directo, y estamos también llegando casi al epílogo de esta edición, ¿no? Todavía tenemos algunos artistas más que hoy nos van a acompañar. Se viene preparando, no los caballos de Óscar y Sandro, pero sí sus jinetes, van a estar en esta noche especial para hacernos disfrutar de lo mejor del huayno ayacuchano y por supuesto agradecer a toda la gente que nos va siguiendo en vivo y en directo a través de todas las plataformas a nivel local y nacional, ¿no? Triax Televisión está también haciendo el homenaje a la música ayacuchana y también nuestros amigos de Canal 25 en señal abierta y a través también del Facebook y por supuesto la plataforma de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Hay una cantidad espectacular de gente que viene siguiendo siempre este tipo de espectáculos que venimos desarrollando y hoy con más razón porque es el Día de la Canción Ayacuchana. Mayumi, me comentan que ya hemos sobrepasado más de 25,000 vistas hasta el momento de gente que viene siguiendo esta edición especial en homenaje a la canción ayacuchana. Así es, Guillermo, y hay que mencionar que estamos en simultáneo, no solo a través de la página de la Municipalidad Provincial de Huamanga, donde recibimos estos bonitos comentarios, sino también a través de la página de Dilo Fuerte, Welcome to Ayacucho, Veo Televisión. Muchas gracias a Yumi TV, también a Canal 25 en señal abierta. Gracias por sumarse y retransmitir este día tan especial. Quiero agradecer también y saludar del mismo modo a Shani Spa Ayacucho, sintonizándonos y deleitándose con la buena música ayacuchana. Bien, ahora sí, estamos ya a puertas de presentar a los hermanos Óscar y Sandro. Ya están listos, creo, para ingresar al escenario. Ellos también difunden nuestra querida música ayacuchana. Ellos lo hacen normalmente en un espectáculo sin precedentes. Son, digamos, quienes innovaron un poco el tema del canto a caballo, ¿no? Hace un tiempo y fue, digamos, una de las presentaciones que siempre llamó la atención de mucha gente que sigue, no solamente aquellos que aman el tema de los caballos, sino también la música ayacuchana. Vamos presentando entonces a los hermanos Óscar y Sandro en esta noche especial en el Día de la Canción Ayacuchana a través de este homenaje desde el Cine Teatro Municipal, desde Ayacucho donde nace el Perú. Óscar y Sandro, bienvenidos al escenario. No solo son buenos músicos, Óscar y Sandro también han colaborado en la realización del documental por el Bicentenario de la Independencia en Huamanga. Y eso es un agradecimiento que hacemos público tanto a Óscar como a Sandro, grandes artistas en el estelar, Óscar y Sandro. Continuamos a través de nuestras plataformas, Triax Televisión a nivel nacional y también la plataforma de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Huamanga TV y por supuesto en señal abierta, Canal 25, Canal 11, Canal Atlantis Televisión y todos los que se suman a esta gran presentación en el estelar homenaje al Día de la Canción Ayacuchana. Buenas noches. Muy buenas noches, Ayacucho. Somos Óscar y Sandro. Nos sentimos sumamente contentos de ser parte para poder rendirle homenaje a nuestra música ayacuchana. Queremos entrar a sus hogares por medio de estas canciones, pero nos permitan. Esta noche yo les pido por favor, esta noche yo les pido por favor, para cantar la canción que antaño hizo vibrar al corazón. Negra del alma se llama, para cantar la canción que antaño hizo vibrar al corazón. Negra del alma
helechos en el sausal, donde sembré una flor que marchitó. Ay, corazón, no sufras, de helechos en el sausal, donde sembré una flor que marchitó. Ay, corazón, no sufras. Toda esta energía que se siente en el aire, ahora vamos a transformarla en música. Y si nos ayudan a cantar desde sus hogares, Oscar y yo seremos muy felices. Vamos con esta tercera parte. Y suena así. Mi guitarra está llorando tu ausencia, mi guitarra está penando tu ausencia. En esta serenata, evocando la pasión que nos marcó, negra del alba se llama. En esta serenata, evocando la pasión que nos marcó, negra del alma se llama, negra del alma, negra de mi vida. En el estelar, Oscar y Sandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes en sus hogares. Como dije hace un rato, somos Oscar y Sandro y nos sentimos sumamente contentos de rendirle esta noche un homenaje a nuestra música yacuchana, tan profunda, tan expresiva, tan elegante, a veces nostálgica, tan hermosa, pero sobre todo muy peruana. Que viva la música yacuchana, señores. Que viva. Y un saludo muy cordial a todos los que cultivan esta hermosa canción. Un saludo para todos aquellos intérpretes, músicos. A agradecer este gran marco musical también. Marquito, dale. Seguimos con ese tema, un tema en quechua, Punchuyay. Una canción en nuestro idioma, recuperando nuestra cultura ancestral. Bueno, quiero mandar un saludo para unos grandes amigos, Fiorella y Yuri. Felicidades. Feliz día de la canción ayacuchana. Una canción muy bien escrita para todas las madres del Perú y del mundo entero. Que lleva por título Punchuyay, del gran maestro Ranulfo Fuentes. Esta canción se la dedico a mis abuelos, desde acá hasta el cielo, para ellos. Y esa guitarrita, Marco. Vamos a elevar nuestras palmas en el cielo. De esta manera dice: este mi poncho color vicuña, este ponchito guachapuncho, lo hizo mi madre, cuya y cuspa, lo hizo mi mamá, su huaca y cuspa. Sin pungu pipi y cuspa, yata suya y cuspa, mi yuata kisareja, lampuy llanta, uyuta puchkarja, yurak llanta. Que viva nuestra música yacuchana. Todos deberíamos sentirnos orgullosos de ser peruanos, un país que no
Sapitia puyu, chui chupisa maripuy, suma kutkukina, uangura yachkanki, uaira pakisaskan, iyapa puchkaskan. Pachurin katunchirapa, ukiupa wawan katunchirapa, kapa wikikita, chumayka muspangmi, mamalayitita, punchoy palistanta. De aquella nube ella robó, no blanco y yo. De aquella nube ella robó el más fino blanco bello, que con la plata no se consigue lo que vale un amor, lo que vale un gran amor. De aquella nube ya robó el más fino blanco bello, que con la plata no se consigue lo que vale un amor, lo que vale un gran amor. Robó el más fino blanco bello, que con la plata no se consigue lo que vale un amor, lo que vale un gran amor. Muchísimas gracias. Nuestra música yacuchana no tiene que ser agua estancada, tiene que ser agua que recorra todas las corrientes y traspase más allá de sus fronteras. Nos despedimos con esta canción, una canción que casualmente la grabamos hace un año, una canción muy bien escrita por mi tío Ángel Bedriana, que lleva por título Mi destino marinero. Ya está rayando la aurora. Tengo que partir. Al fin. Tú comprendes, corazón, mi destino marinero. Y como dice Oscar. Otra vez la soledad va conmigo de la mano. Otra vez solo recuerdos, otra vez noches en vela. Lo que más amo he dejado, pero juro he de volver. No comprendes, corazón, mi destino marinero. Piensa en mí, mucho te ruego, el tiempo será más corto, pero ya ves, soy errante, mi destino marinero. Caminos que voy dejando, romances que van quedando, cansado de andar errante, me entrego en otros brazos. Son solo sueños fugaces, porque llegada la aurora tengo que partir tan pronto, mi destino marinero. Juro no soy buen amante de despedidas ni adioses, pero ya ves, soy errante, mi destino marinero. Pregúntale a las estrellas, compañera de mis noches. Pregúntale pues al vino, testigo de mis quebrantos. Lo que más amo he dejado, pero juro que he de volver. Muchas gracias, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Con nosotros será hasta la próxima, Dios mediante. Muchas gracias para ustedes, Fiorel y Yuri, tu cariño. Y vamos con esta última parte. Pregúntale a las estrellas, compañeros
corazón. No quiero ser más errante, abrázame corazón. Quiero morir en tus brazos, abrázame corazón. No quiero ser más errante. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Oscar y Sandro, mi destino marinero para cerrar, acercándonos ya al final de la noche. Una noche muy especial, gracias Oscar y Sandro, innovadores de la música yacuchana que cantan sobre el caballo de paso. Guillermo, nos acercamos al final de la noche, agradeciendo también a todas las familias que comparten la transmisión desde la página de la Municipalidad Provincial de Huamanga, que comparten también la transmisión desde Huelcom, Ayacucho, Dilo Fuerte. Un saludo también para ti, Yuli. Muchas gracias a la señal abierta también de Canal 25, Yumi TV, del mismo modo, sumándose a esta noche tan especial. Bien, tenemos saludos para Freddy Munarris, que nos está siguiendo en este momento, al señor Jorge Caguana también, González, a Concepción Canales Arango, Miriam Milagros, Mitma Conde, a la familia Ortega Matute, saludos al señor Julián Ortega y la señora Felicitas Matute, y al doctor Marco Ortega también, Matute, que está en sintonía de esta transmisión en vivo y en directo. Mayumi, vamos ahora a presentar a una de las guitarras nuevas también, uno de los nuevos valores de la guitarra yacuchana. A pesar de su juventud, viene ya dando que hablar a nivel nacional e internacional. Él es Ronnie Bojorquez, más conocido como Chapeco, así que lo vamos a presentar a Ronnie Bojorquez, más conocido como Chapequito. Él seguramente hoy nos va a estar brindando lo mejor de su música. Adelante, Mayumi. Con la novedad, Guillermo, que esta vez él no viene solo. Hay un dúo nuevo, Guillermo, te comento, y para todos los que nos siguen también, y es que él va a cantar en compañía de Carla Sofía. Esto realmente se pone bueno. Antes vamos a disfrutar, como tú lo has dicho, del concertista de guitarra yacuchana y representante de la marca yacuchana, el querido Chapeco, con un solo. Y después, el dúo que promete. El gran Ronnie Bojorquez en el escenario, en el gran estelar, por el Día de la Canción Ayacuchana. Con ustedes, Chapeco. Homenaje a la canción ayacuchana. En vivo y en directo. Chapeco.
El gran Ronnie Bojorquez. En el estelar, Chapeco con su arte. Y por supuesto, acompañando ahora a alguien muy especial que cierra con broche de oro este gran estelar en el homenaje al Día de la Canción Ayacuchana. Así es, habíamos anunciado ya que él va a acompañar a la gran Carla Sofía también, que canta desde los 3 años de edad, ganadora de distintos festivales de música, además que lleva y representa nuestra música ayacuchana en Europa. Así es, señoras y señores, ya está en el escenario otra de las voces femeninas a mí que viene destacando a nivel nacional e internacional. Una de las voces nuevas del canto ayacuchano. Señoras y señores, con ustedes, Chapeco y Carla Sofía. Bienvenida, Carla Sofía, al escenario para cerrar con broche de oro en este homenaje a la canción ayacuchana. En el gran estelar, Carla Sofía, en el epílogo de este gran homenaje por el Día de la Canción Ayacuchana, con Ronnie Bojorquez. ¿Quién me ha robado de estos mis ojos de la niña? ¿Quién me ha robado desde mi pecho la calma? Mira su agua, ya muchacha y paro ronda. Mira son agua, son cuchilla y pagucita. Mi palomita se me ha perdido volando. Mi palomita se fue volando tan raudo. La estoy buscando con el corazón herido. La estoy buscando con el corazón sangrante. Ronnie Bojorquez y Carla Sofía en el estelar por el Día de la Canción Ayacuchana. Hinari pocho hina pasa chunjai urbi. Hinari pocho hina pasa chunjai urbi. Pai chum yang jarga
Chay su maximi chaquiro y con negra ya y maimanta pasco vimos examba ya y mucha y con aira y negra ya y mucha y con aira y negra ya y mucha y con aira y Muchísimas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes quienes nos están viendo de manera virtual. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para los ayacuchanos, para quienes cultivamos la música de nuestra tierra. Es un honor y es un gusto siempre poder cantar la música ayacuchana. Y estas canciones han ido con muchísimo cariño para todos ustedes. Junto a mi compañero Chapeco, estamos dedicándoles lo mejor de nuestro repertorio ayacuchano. Esta canción ahora con muchísimo cariño para todos ustedes, Manahuaylluna, y dice así. Vamos con Cómo de vivir sin ti, y dice así. ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueño? ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueño? Adiós, adorada prenda, adiós, placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Adiós, adorada prenda. Adiós, placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Al sol le robaste sus rayos, a la luna su esplendor. Al sol le robaste sus rayos, a la luna su esplendor. A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón, y a mi pobre corazón. A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón, y a mi pobre corazón. Carla Sofía en el Gran Estelar, junto a Ronnie Bojorquez, por el Día de la Canción Ayacuchana.
Espectacular. Carla Sofía en el escenario. Muchísimas gracias. Esta canción fue ¿Cómo he de vivir sin ti? Ahorita recién se viene Managuayuna, así que muchísimas gracias a la municipalidad por tenernos presentes en este día tan especial. Somos jóvenes cultores de la música yacuchana, de la música nuestra. Esperamos que les haya gustado muchísimo esta presentación y nos despedimos con Managuayuna, hasta una nueva oportunidad. Los invitamos, el día de mañana estaremos realizando un homenaje virtual por el Día de la Canción Ayacuchana. Es completamente gratuito, así que ahí los esperamos. Estaremos junto a Chapeco, a Yuji y mi persona en Encantos de Ayacucho. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Nos despedimos entonces en este gran estelar por el Día de la Canción Ayacuchana. Ronnie Bojorquez y Carla Sofía en el escenario.
Fuertes aplausos a Carla Sofía y a Ronnie Bojorquez en este gran estelar por el Día de la Canción Ayacuchana. Y así cerramos, Guillermo, la transmisión desde Ayacucho Cine Teatro Municipal. Pero no se vaya porque damos pase a nuestros compañeros de Triax Televisión. Así es, hacemos el enlace a nuestros compañeros de Triax Televisión. Agradecer a todo el equipo técnico que hoy ha estado trabajando desde muy temprano en una edición maratónica y sigue la música ayacuchana porque nuestro huayno se merece todo ese homenaje con toda la cantidad de artistas que tenemos a nivel nacional. Así que a través de Triax Televisión vamos a continuar con esta transmisión en vivo y en directo. Con nosotros nos despedimos ya hasta la próxima y estaremos reencontrándonos siempre a través de esta señal en vivo y en directo desde las plataformas de la Municipalidad Provincial de Huamanga y otras plataformas también que han seguido esa transmisión en vivo. Muy buenas noches, Ayacucho. Terminamos agradeciendo también, por supuesto, y cómo no, al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, arquitecto Yuri Gutiérrez, por dar la apertura de este gran homenaje a la canción ayacuchana, al Ministerio de Cultura, al señor Ministro de Cultura por darnos el saludo correspondiente, a cada uno de los que han integrado el personal técnico Interactiva Pro, a la gente de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, a todo el equipo de la Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía, a todos y cada uno de los artistas y a todos los televidentes y telespectadores que nos han acompañado en esta gran maratón por el Día de la Canción Ayacuchana. Pasamos ahora sí con la señal en directo de las personas que están también haciendo el homenaje a través de Triax Televisión en la ciudad de Lima. Adelante y muchas gracias.
A mí jamás me cobardó la muerte. El olvido, lo que sí me hace temblar es el olvido. Llegará el día en que no me has de recordar. Pobre de mí, mis seres más queridos, pobre de mí, mis seres más queridos. El espectacular Kiko Rebata regalándonos en esta noche de homenaje a la canción ayacuchana. Gracias mil una vez más. Radio Guanta 2000. Walter Guayanay en Huamanga. Amigos, ¿cuántos amigos? Tengo una lista. No sé a quién más agradecer. Me está quedando chico el programa. Vanesita, no sé si me puedes ayudar. Ahí está. Por supuesto, Kiko, sino que aquí Voy a lanzar mi... Auxíliame. se me chorrea aquí mi fustán. Oye, La sintonía es fuerte en estos momentos. aquí tengo. Queremos agradecer al alcalde Yuri Gutiérrez, al alcalde Renault Silvio de Guanta, Parinacochas, Walter Antaigua Cuadros, Lucanas, Luis Alfonso Moya Mora y Lamar Wilder Mayavilca. Todos los alcaldes que han podido hacer posible también junto a tu gran producción, Kiko. Qué bonita idea, de verdad. Carlitos Añaños, sabemos que nos estás viendo también. Así es. Amigos, Arturito Añaños. Y te mandan saludos unos fanáticos tuyos. Mi tía Rosita Valencia te manda unos saludos de corazón. Mi papá Hugo Valencia, mi mamá Diana Olarte. Y además también otro saludito para Carlitos Leaño, que se hace querer en Ayacucho también. Le gusta carnavales, ¿no? Ay, le encanta. Y quiero también entonces aprovechar para saludar a mi familia. La familia Rebata Reza, mis hermanas, mi papá que me están viendo todos. Gracias. Gracias a todos, festejemos porque hoy ya estamos para cerrar el día de la canción ayacuchana. Ya estamos, ya no, pero vamos a repetirlo. Cuando ustedes quieran, Sí, pídanlo nomás. De todas maneras, Vanessa, Tú dices, acá estamos. nos Así juntamos es. de nuevo. Tenemos un gran cierre de fiesta entonces, Kiko. Ya. Por supuesto. Kiko, no te saques la ropa. Esto no es OnlyFans. Ay, no, hace calor bailar y disfrutar, pero disfrutamos así bonito, con un cariño bonito a través de las redes sociales. Gracias a la pero acá confianza estamos. de los artistas, Max Castro, Cile Llanes. De verdad, muchas gracias. Puquio, Puquio. presente con También. Sila. Presente. Vamos con más música, Kiko, ¿te parece? Vamos, nos despedimos con carnaval. Nos despedimos, ay, bueno, entonces voy a bailar acá un costadito. Muchísimas gracias a todos por haber estado, pero todavía no se muevan. Gracias también a Asociación de Cangallo. Gracias a todos. Gracias Ayacucho. Homenaje a la canción ayacuchana 2020. Y en el escenario, Kiko Rebata para el Perú y el mundo. Llegaron los carnavales. ¡Arriba Ayacucho! Los carnavales ayacuchanos a cargo de Kiko Rebata en este homenaje a la canción ayacuchana y a todos quienes partieron. Nos dejaron un legado muy hermoso. Espejo,
gane huellazo, ukuchao y amacascaitita. Arriba, saltado, 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 las palmas. Arriba. Vamos, chiqui. Ayacucho está de fiesta. Homenaje a la canción ayacuchana. Santo Domingo, Urañata, Pisaco y Nehuascas. Santo Domingo, Urañata, Pisaco y Nehuascas. Y Chayachan y Chamán, tutane puriscaesa. Y Chayachan y Chamán, tutane puriscaesa. Arriba cantando, va, arriba. Cibola. Wow, 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 wow. Chiqui, chiqui, chiqui. Wow, 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 wow. Chiqui, chiqui, chiqui. A los 9 meses lavando pañales. A los 9 meses lavando pañales. Las viejitas de Huamanga, arriba, ven. Espejo pica guacoeco, amaño pataca guaguaeco. Espejo pica guacoeco, amaño pataca guaguaeco. Espejo gane huellazo, vaya huya macasaiquita. Espejo gane huellazo, ucucha huya macasaiquita. Arriba saltando, va. Gracias Arlet. Arlet, lo máximo coordinadora general de todo esto. Arlet de Guiluz, gracias, belleza. Te debo todo a ti. Gracias Arlet. Gracias. Orgulloso me siento de ser guamaneguito. Orgulloso de me siento de ser guamaneguito. Mi tierra es querida, mi tierra es promesora. Mi tierra es querida, mi tierra es promesora. Saludos para Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez Hurtado. DJ Yanes, ven a bailar. Mezquilla, mezquilla, puño y chaya, puño de chaya, puño y chaya, mezquilla, mezquilla, puño y chaya, pero una llama, surianua, mezquilla, mezquilla, puño y chaya, pero una llama, surianua, mezquilla, mezquilla, puño y chaya. Arriba saltando, va saltando, arriba. Arriba la canción ayacuchana. A todos quienes nos dejaron un legado y quienes hoy siguen en la brega. ¡Carlitos Leaño! Gracias, Trias Televisión. Gracias, Carlos Leaño. Gracias a la próxima. Gracias, Carlitos Leaño, Trias TV. Gracias, Colo Real. Carlitos Moya, Carlitos Leaño, gracias. Arriba, arriba. Luchito Borda, Radio Atlantis. Arriba, Walter Guayana. Hasta la próxima, amigos. Gracias.
técnico. La vida es corta, poco nos importa, la vida es corta, poco nos importa, la vida es corta, la vida es corta, poco nos Arlecita, madre, ven por acá. Arlecita. Acércate. Arlecita, La productora general el día de hoy. No, Arlet. ella es la coordinadora general. El día de la canción ayacuchana. Contigo somos millones, huayno que alumbras mi Ayacucho. Y aun cuando la sangre tiña tu voz y guitarra, cómo te quiero, cómo me quieres, huaynito, huaynichayay, Carlos Guamán López. El día 6 de noviembre de cada año, los amantes de las tradiciones culturales de nuestro pueblo reconocen. Y gracias a Ayacucho por este gran legado de su música. Vamos, Chiqui. Lo máximo, Ayacucho. Gracias a todos. Gracias. Gracias, qué bonito. Hasta la próxima, dice. Nos despedimos Y nos despedimos bailando. Chaita milla de pai, mi purina muscale. Chaita milla de pai, la vida es corta, poco no me importa, la vida es no si me importa, la vida es corta, poco no si me importa, la vida es corta, poco no si me importa, la vida es corta, poco no si me importa, la vida es corta, como El día de la canción ayacuchana. Contigo somos millones, huayno que alumbras mi Ayacucho. Y aun cuando la sangre tiña tu voz y guitarra, cómo te quiero, cómo me quieres, huaynito, huaynichayay, Carlos Guamán López. El día 6 de noviembre de cada año, los amantes de las tradiciones culturales de nuestro pueblo reconocemos con especial cariño y orgullo el Día de la Canción Ayacuchana, para valorar una de las manifestaciones culturales vivas más importantes que impulsan el desarrollo y la consolidación de nuestra identidad regional. El 28 de octubre de 1982, el Instituto Nacional de Cultura Filial Ayacucho emitió la resolución directoral 005, estableciendo oficialmente dicho día para que podamos